Presidente, ahora podemos comenzar. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. ¿Y hacemos pasar a los invitados, le parece? Hacemos pasar a los invitados. Ya. Entonces, hacemos pasar a los invitados y procedemos a leer la cuenta. Perfecto. En primer lugar, una urgencia, por medio de un oficio, Su Excelencia el Presidente de la República retira y hace presente nuevamente urgencia en el carácter de simple al proyecto en tabla, el relativo a compras públicas. En segundo lugar, corresponde informar del ingreso de un nuevo proyecto. Se trata del proyecto de ley que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada. Hay un informe del presidente de la Comisión Nacional para la Productividad, el señor Rafael Berguán. El informe se llama Innovación y Adopción Tecnológica en el Mercado Financiero. Señala que también fue entregado a los Ministerios de Hacienda y Economía y a la Presidencia de la República en agosto del 2021. Y el motivo por el cual remite este informe es porque la Comisión de Economía precisamente tiene un proyecto sobre la materia. Hay una solicitud de la señora Giovanna Cosio, ciudadana de la región de Arica y Parinacota. Solicita nuevamente que se agilice el análisis del proyecto de ley que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. Hace presente que en septiembre termina el estado de excepción constitucional y también adjunta carta a diferentes gremios y personas cesantes que están en su misma situación. Eso es todo, señor presidente. Se toma conocimiento de todos estos solicitudes, informes y urgencias, también del proyecto de ley. Respecto del proyecto en tabla, corresponde continuar el estudio del proyecto de ley sobre compras públicas. Está caratulado como el proyecto que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Tiene urgencia calificada de simple, lo dimos cuenta recién. Hay varios invitados, señor presidente. El primero de ellos es el Contralor General de la República. Bueno, efectivamente nosotros teníamos un número mayor de invitados para la sesión de hoy, pero ya hablé con Pedro y le propuse que lo viéramos en 2 sesiones, porque la verdad es que este proyecto ha generado mayor interés del que pensábamos, y la idea es que le demos la tramitación correspondiente. De hecho, ya se están trabajando algunas indicaciones sobre la base de las audiencias que se han otorgado. Entonces deberíamos tener esta sesión de hoy y una sesión adicional con los invitados que faltan. No sé si está ya conectado el Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez. Ahí lo veo en pantalla. ¿Cómo está, Contralor? Buenos días. Entonces vamos a iniciar la sesión escuchando la intervención del Contralor Bermúdez. A los invitados les vamos a poner un tiempo. Eso sí, vamos a hacer una excepción con el Contralor respecto de su exposición, así que tómese todo el tiempo que estime conveniente. Y después a los invitados restantes les vamos a poner un tiempo para alcanzar a escucharlo a todos dentro de la sesión correspondiente. Tiene la palabra entonces el señor Jorge Bermúdez. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio también aprovecho de saludar a todos los integrantes a todos los senadores integrantes de esta comisión y también obviamente a quienes están presenciándola, como también al equipo de la Secretaría de la Comisión. Presidente, si se me permite, voy a compartir brevemente una presentación que le hicimos llegar a la Comisión, que espero que puedan estar ya viendo. No sé si me pueden hacer una seña para indicar si se está viendo. Se ve perfecto. Gracias. Se ve perfecta la presentación. La presentación que voy a hacer, que voy a tratar de hacerla, es un poquito larga y por eso le agradezco mucho, sinceramente, que nos dé un poquito más de tiempo para poder explayarnos. Esta presentación se divide en 2 partes. Por un lado, queremos poner un poco de contexto en la materia de compras públicas y luego, en segundo lugar, referirnos a algunos aspectos del proyecto de ley como un aporte a esta comisión. Lo segundo que quiero señalar es que este proyecto de ley, si bien es cierto, o no toca o no se refiere obviamente
a la ley orgánica de la Contraloría, toca el núcleo, el centro y buena parte de lo que en el día a día hace la Contraloría. Por eso para nosotros es tan importante y por eso sinceramente agradecemos como institución que nos hayan invitado, cosa que no ocurrió durante el primer trámite constitucional. O sea, el proyecto sobre compras públicas, este proyecto de ley, por así decirlo, toca el núcleo del trabajo de la Contraloría. La Contraloría, en todo su quehacer, todas sus auditorías, toda su función jurídica gira en buena parte, no exclusivamente, pero en muy buena parte, en un altísimo porcentaje, a la materia de compras públicas. Por eso es tan relevante para nosotros este proyecto. Eso es lo que quisiera decir en primer lugar. Por eso entonces nuestro interés de poder colaborar con el Congreso y en particular con el Senado respecto a este proyecto, y desde ya quiero que estamos disponibles como institución a través de nuestros equipos técnicos para poder ayudar, colaborar, absolver consultas, o hacer propuestas incluso si se nos solicita para poder mejorar en lo que se pueda este proyecto de ley. Respecto del contexto, quisiera decir brevemente lo siguiente. Lo primero que hay que decir es que para nosotros como institución, dentro de nuestro plan estratégico, obviamente uno de nuestros ejes es poder colaborar con el fortalecimiento de la función pública a través de iniciativas que contemplen un enfoque preventivo. La regulación de compras públicas calza dentro de ese enfoque preventivo. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, muchas veces uno dice, bueno, es la regulación de probidad lo que hay que mejorar, es la regulación sobre conflictos de intereses, sobre lobby, sobre contratación o sobre inhabilidades, es decir, los capítulos sobre probidad. Pero en realidad, esa regulación, si uno realmente quiere la integridad del Estado y el cuidado de los recursos públicos y el buen uso de los recursos públicos, tiene que ir a las materias de fondo. Y esa materia de fondo es básicamente la contratación pública. Y en segundo lugar, como plan estratégico, nosotros como Contraloría hemos alineado todo nuestro trabajo hacia promover la integridad y luchar contra la corrupción. Ese es un lineamiento estratégico de la Contraloría General de la República. ¿Por qué digo esto? Si uno va a un estudio que hizo la propia Contraloría el año pasado con apoyo de Chile Transparente, de la Universidad Austral y de un programa de la Unión Europea que se llama Eurosocial, nosotros realizamos este estudio que se denomina Radiografía de la Corrupción, y en ese estudio, donde participaron casi 17.000 personas encuestadas, se determinó por esas personas, por el 71,8% de esas 17.000 personas, que el área donde hay más corrupción en Chile es el de las compras públicas. Es decir, acá estamos hablando de un sector álgido cuando se trata de la integridad. Por eso le decía, uno podría decir, vamos a reforzar la integridad a través de leyes de integridad, pero en realidad lo que uno tiene que hacer es reforzar los ámbitos donde hay corrupción. Y uno de esos ámbitos, como allí aparece, es el de las compras públicas y es el que más. Es decir, donde hay riesgos de integridad, donde hay riesgos de corrupción, es en el ámbito de las compras públicas, y por eso, vuelvo a decir, es tan importante para nosotros que nos hayan invitado. Este año, y justamente hoy día es la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero en realidad no es la única Asamblea General, hoy día es la Asamblea General donde participan los jefes de Estado. Pero este año, el 2 de julio, se realizó una Asamblea General especial. Hay muy pocas asambleas generales especiales en la historia de Naciones Unidas. Una de ellas fue la que se realizó este año, el 2 de junio. Y en esta Asamblea General especial estaba dedicada solo a la lucha contra la corrupción y a la prevención de la corrupción en el ámbito nacional e internacional. Y allí, en el parágrafo 11, se señala expresamente que en la declaración final que se reconoce que la contratación pública está sujeta a graves riesgos de corrupción. Eso se puede ver perfectamente, por ejemplo, a propósito de las compras que se han hecho durante la pandemia, como muchas auditorías de la Contraloría lo demuestran. Y respecto de las Contralorías, el parágrafo 5 dice: destacamos el papel que desempeñan las entidades fiscalizadoras superiores, esa es la denominación que se le da a la Contraloría en el ámbito internacional, y otros órganos de supervisión en la prevención y la lucha contra la corrupción, en particular en lo que respecta a promover la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, así como el uso eficiente de los recursos públicos. Por lo tanto, para nosotros, la discusión de este proyecto de ley como institución y como órgano constitucional autónomo calza perfecto, y por eso pensamos que es tan relevante que podamos participar de esto. Yendo directamente al proyecto de ley. Como ustedes han visto, señor presidente, y por su intermedio la propia comisión, es un proyecto de ley bastante extenso, y que se refiere a distintos ámbitos. Como dice el título, se supone que mejora la calidad del gasto público, aumenta los estándares de probidad y transparencia,
e introduce los principios de economía circular en las compras del Estado. Por lo tanto, si uno mira el mensaje del proyecto, en realidad estos son los objetivos del proyecto y es tan extenso que no nos podemos referir a todos ellos en honor al tiempo. Por eso me voy a referir solo a los 3 primeros aspectos que ahí aparecen destacados en rojo. A la mejora de la probidad y la transparencia de los procedimientos de compra, a la mejora de la eficiencia y a la incorporación de innovación en las compras públicas, voy a referir brevemente a eso, y a establecer el análisis de necesidad como el primer paso de un procedimiento de adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, presidente, en la agenda que le propongo para tratar, voy a tratar estos 5 puntos. El ámbito de aplicación del proyecto, es decir, a qué órganos se aplica el proyecto de ley, los procedimientos de compra. Cuando uno dice procedimientos de compra se refiere a licitación pública, trato directo, licitación privada, otros procedimientos, al control de la decisión de compra, y aquí básicamente me voy a ir a la primera etapa, es decir, a determinar cuál es la necesidad de la compra, a la institucionalidad, y ahí brevemente me voy a referir a algunas modificaciones que se hacen en la materia, sobre todo respecto de la dirección de compras, y luego al capítulo sobre las reglas de probidad, transparencia y conflictos de intereses. En cada parte, la metodología que voy a usar es la siguiente. Voy a poner el principio ideal, voy a poner las normas que se refieren a la materia y voy a hacer un comentario que me parece pertinente en la materia. Ese es el esquema en cada uno de estos tópicos. Respecto del ámbito de aplicación de la ley, ¿qué dicen los principios en esta materia? Y aquí quiero recordar algo que dice nuevamente la UNODC, la Organización de las Naciones Unidas la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención de las Drogas y la lucha contra el terrorismo, donde está alojada la Convención contra la Corrupción. Dice: la legislación de compras públicas debe cubrir todas las categorías de adquisiciones que utilizan recursos públicos, incluyendo bienes, obras, servicios de consultoría y concesiones. Es decir, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la regla que existe en todas partes del mundo desarrollado? Donde existen recursos públicos, se aplica la legislación de compras. Por eso uno habla de compras del Estado, no compras de la administración del Estado. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ninguna diferencia cuando compra computadores la Contraloría a cuando las compra el SAG o cuando las compra, por ejemplo, el Banco Central. Son computadores para que pueda funcionar el servicio y son computadores que se compran con recursos públicos. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que se aplique una legislación distinta. Entonces, el principio aquí es, para fijar el ámbito de aplicación de la normativa de compras debería de ser, donde hay recursos públicos, se debe aplicar la legislación sobre compras del Estado. Esa es la regulación. Y en ese sentido se avanzó en su momento en la ley de compras cuando se introdujeron modificaciones al artículo 4 de la actual ley de compras públicas, por ejemplo, al extender algunas reglas de probidad a los demás poderes del Estado, incluyendo el propio Congreso. La ley, lo que hace respecto del ámbito de aplicación, hace una distinción que uno podría decir en 3 grupos. Por un lado están los órganos de la administración del Estado, donde sitúa también a la Contraloría General de la República, lo cual me parece correcto, porque es un órgano también de la administración. Luego habla de algo que uno podría denominar como órganos especiales, donde está el Consejo Nacional de Televisión, el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los tribunales ambientales, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales, el CERVEL y el Tribunal Constitucional. Y luego hay otros órganos con régimen diferenciado, que son organismos no incluidos, el Banco Central y las empresas públicas creadas por ley y las sociedades del Estado. Luego, dentro de los órganos administrativos, el proyecto también incorpora a las corporaciones y fundaciones de carácter municipal y regional y a las fundaciones y corporaciones que dependen de la Presidencia de la República. En ese punto debo decir desde ya que el proyecto representa un avance. Sin embargo, cuando uno hace, como se dice hoy día, el doble clic sobre la regulación y ve qué es lo que se aplica respecto de cada uno, este cuadro me parece que puede ser de bastante utilidad. Porque en realidad cuando uno se queda con la segunda columna que se refiere a los órganos administrativos, puede ver que en realidad se aplica todo el proyecto de ley. Y eso incluye a las corporaciones municipales y también incluye a las corporaciones de la Presidencia. Pero en realidad, cuando uno va a los órganos especiales, y como se recordará, es decir, cuando uno va, por ejemplo, al Consejo Nacional de Televisión, o al Congreso, o al Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en realidad se aplican los títulos 1 al 7 en aquello que no fuere contrario a su ley orgánica. Es decir, acá en el fondo lo que hace el legislador es una renuncia a aplicar la normativa porque deja vigente siempre la normativa que ya existe en sus propias regulaciones. Por ejemplo, entonces,
Si una ley orgánica de uno de estos órganos dice, y sus contrataciones se regirán por las normas del derecho común, del derecho civil o comercial, quiere decir, por lo tanto, que aquí no va a entrar en ningún caso la normativa que se está proponiendo sobre compras públicas. Luego, por lo tanto, la sujeción a la ley es voluntaria, la sujeción al sistema de contratación pública, es decir, al sistema de Chile Compras, es también voluntario y, por lo tanto, tampoco se va a regir por las instrucciones obligatorias que se supone, supuestamente obligatorias que expide la Dirección de Compras. Luego, respecto de otros órganos con régimen diferenciado, y ahí básicamente está el Banco Central y las empresas públicas creadas por ley. Respecto de ellas, en realidad se excluye toda la ley y solo se remite al título séptimo. Y el título séptimo es el que se refiere a las normas de probidad. Pero luego voy a hacer una particularización respecto de las normas de probidad. Luego, la sujeción al resto de las normas de la ley son voluntarias, por lo tanto, aplicar trato directo o licitación pública o las normas de procedimiento es voluntario para ese órgano, y también someterse o aplicar la plataforma, es decir, el sistema de información y gestión de compras también es voluntario. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, cuando el Banco Central compra computadores o compra mobiliario o compra pasajes de avión, no tiene por qué someterse al sistema de compras, a pesar de lo que se está aplicando allí son normas de contratación para el Estado. Y son recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir respecto de esto? Respecto de los órganos administrativos, en realidad la ley básicamente sigue igual y en realidad simplemente se amplía el ámbito de aplicación a las corporaciones y fundaciones de carácter municipal y regional y a otras fundaciones en que participa la Presidencia de la República. Las fundaciones de la Presidencia de la República, la más conocida de ellas, como se sabrá, es la Fundación Integra. Esto es un avance, como ya he dicho, pero en realidad deja fuera todas las demás corporaciones y fundaciones, es decir, personas jurídicas privadas sin fin de lucro, que no están dependiendo de la Presidencia de la República. Por ejemplo, todos los institutos que se denominan como institutos tecnológicos del Estado, IFOP, Infor, SIDEN, INN, son todos institutos que son personas privadas, pero que en virtud de esta normativa quedan fuera de la ley de compras públicas. Cuando su financiamiento, por ejemplo, el Instituto de Fomento Pesquero, el financiamiento del Instituto de Fomento Pesquero es 100% público y por lo tanto no habría ninguna razón para que quede fuera. Y así cualquier otro tipo de corporación o fundación que no esté dentro de las dos categorías que se acaban de señalar. Luego, respecto de la aplicación del capítulo séptimo a estos otros organismos del Estado, es decir, al Banco Central y a las empresas públicas creadas por ley, en realidad solo se aplica ese título, pero en realidad hay que ver bien cuando veamos las normas sobre ética, sobre probidad, que es una aplicación bastante restrictiva. Ahora, hay un problema técnico acá en el proyecto cuando habla de organismos del Estado no incluidos, que los asemeja a las empresas públicas y al Banco Central. En realidad aquí no queda muy claro por qué podría existir un régimen especial para aplicar la ley de compras a órganos que, si bien están definidos en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado como parte de la Administración del Estado, le hace el Banco Central o las empresas públicas creadas por ley. Y digo, ¿por qué se habría que aplicar un régimen distinto si de lo que se trata es de la aplicación de recursos públicos? Estos regímenes en realidad deberían ser la excepción y en realidad aquí, como se ha dicho al comienzo, debería seguirse el principio que existe en el derecho comparado y es que donde existen recursos públicos debería aplicarse la normativa de contratación del Estado. ¿Cuáles serían las consecuencias de aplicar estas normas del ámbito de aplicación? Y con esto termino esta primera parte. En primer lugar, para la administración del Estado sigue tal cual como está hoy, en realidad no hay ningún cambio. Hay un avance, como acabo de decir, respecto de corporaciones y fundaciones municipales y también regionales, porque se les obliga a aplicar la ley de compras, pero no ocurre lo mismo con otro tipo de fundaciones y corporaciones, que existen, obviamente, y que las acabo de mencionar a modo ejemplar. Para los otros poderes del Estado, el sometimiento es simplemente voluntario a esta ley. Y vuelvo a decir acá, presidente, por su intermedio, no hay ninguna razón para que cuando el Poder Judicial, a través de la corporación administrativa, compra computadores, o compra mobiliario, o compra papel, o compra software, se deba someter a un régimen distinto que el resto de la administración del Estado. Porque de lo que estamos hablando es de un fin público y de recursos públicos. Y lo mismo vale para el resto de los órganos, y lo mismo vale, y si se me permite, también para el Congreso Nacional. Respecto de las empresas públicas creadas por ley, estas son excluidas del proyecto, pero se le aplican algunas normas de probidad, como había dicho, pero en realidad
tampoco se le aplica, como voy a señalar más adelante. ¿Cuál es el sumario respecto de este primer punto de 5? Las normas sobre ámbito de aplicación contenidas en este proyecto de ley son insuficientes. Van en contra de la tendencia comparada, de lo que sugieren los organismos internacionales, de lo que sugiere la OCDE y de las recomendaciones que existen a nivel internacional. En realidad acá, de lo que debería tratarse a 18 años de vigencia de la ley 19.886, es de una ley de compras del Estado y de la administración del Estado. Presidente, déjeme poner un ejemplo. A partir, por ejemplo, de la gratuidad. En virtud de la gratuidad, de lo que estamos hablando de la transferencia de cientos de miles de millones de pesos a las universidades públicas y del Estado. En virtud de la gratuidad, por ejemplo, la Universidad del Estado, como la Universidad de Chile, o la Universidad de Valparaíso, o la Universidad de Magallanes, quiere realizar una compra, debe someterse a todo el peso de la ley. Debe someterse a todo el peso de la aplicación de la ley de compras públicas. Cuando esa misma plata de gratuidad puesta ahora en la Universidad Católica de Valparaíso, o en la Universidad Austral de Chile, o en otra que esté sometida a gratuidad, el rector, si quiere, puede contratar con una empresa donde él forma parte, o puede contratar con la empresa de su hermano. No hay ningún problema y sin ningún tipo de restricción porque no está sometido a la ley de compras públicas. ¿Qué diferencia hay entre lo que hace la Universidad Católica de Valparaíso con lo que hace la universidad que está a 2 cuadras más allá, que es la Universidad de Valparaíso? No hay ninguna diferencia, el fin público es el mismo, los recursos públicos son los mismos. Por lo tanto, acá el proyecto, desde nuestra perspectiva, claramente se queda corto. Respecto al procedimiento de compra, ¿cuál es el principio que existe acá? En realidad este principio, presidente, está hace 35 años en nuestra legislación, desde el año 1986, en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Dice el principio, como lo dice la OCDE, lo voy a leer porque en realidad para el Estado chileno es muy importante lo que dice la OCDE. La OCDE dice, procurar la utilización de licitaciones públicas y limitar el uso de excepciones y contrataciones directas. Las licitaciones mediante concurso deberán ser el método habitual de contratación, ya que es un medio para lograr la eficiencia, combatir la corrupción, obtener precios justos y razonables y garantizar resultados competitivos. Acá hay 2 cosas que están en el proyecto de ley que son bien importantes. Por un lado es fomentar la libre competencia, por lo menos de las cosas que se declaran. Fomentar la libre competencia y por otro lado fomentar a las pymes. Y en realidad la forma de hacerlo es a través, obviamente, de la licitación pública. Hay que ver si en realidad el proyecto logra eso o no. El artículo 5º, inciso primero, que es un artículo clave acá en este proyecto, dice, los órganos del Estado adjudicarán, en realidad no son los órganos del Estado, porque ese artículo no se aplica a todos los órganos del Estado, se aplica solo a la administración del Estado. Los órganos del Estado adjudicarán los contratos que celebren mediante licitación pública, licitación privada, contratación directa o procedimientos especiales de contratación según corresponda. O sea, lo que hay que decir aquí, el artículo 5º, inciso primero, pone en la misma línea, al mismo nivel, cualquier procedimiento de contratación según corresponda. Por lo tanto, hay que ver cuándo corresponde cada caso. Y luego dice, el artículo 8º, inciso primero, la licitación pública será obligatoria, salvo en los casos contemplados en el artículo 8 bis, que es licitación privada, 8 ter, trato directo, y 8 quinques, otros procedimientos especiales de contratación. Y luego agrega algo que a mí me parece, y perdón la ironía, pero me parece de antología, porque dice, la determinación del procedimiento de contratación para cada caso deberá ser fundada y acreditarse en la forma como lo señale el reglamento. O sea, cuando uno lee este artículo, no solo se pone en el mismo nivel cualquier procedimiento de contratación, sino que además, cuando se opta por la licitación pública, el organismo va a tener que fundar por qué está haciendo licitación pública, cuando debería ser todo lo contrario. Debería decir, ¿cuándo no hago licitación? ¿Por qué estoy haciendo trato directo? No la licitación pública. La licitación pública debería ser el mecanismo por antonomasia de contratación. A mí, sinceramente, esto me deja, me deja entre perplejo, desazonado, frustrado, porque en realidad, después de 35 años, después del año 1986, cuando se establece el artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la Administración, que dice que la licitación pública es el procedimiento obligatorio, tengamos que estar discutiendo esto, presidente, perdóneme, pero a mí me parece que aquí hay un retroceso de lo que se quiere hacer en esta parte de la ley. Se incorporan nuevos procedimientos especiales de contratación que luego se listan y se definen las causales de procedimiento de estos distintos procedimientos. En el caso de la licitación privada, solo va a operar en el caso de la falta de oferentes. Eso es lo que dice el proyecto de ley, por lo tanto, la cuota respecto de lo que existe hoy día. Algunas causales de trato directo se transforman en procedimientos que se denominan como especiales de contratación, que se denominan como compra ágil y la compra por cotización. ¿Qué quiere decir esto? Que ya
La compra por cotización, que antes era un tipo de trato directo, hoy día es otra forma de contratación, y por eso se señala que es la compra a través de tres cotizaciones. Y además, y aquí la ley hace una remisión que me parece un poco excesiva, porque hace una remisión al reglamento para la regulación del convenio marco, que si usted podríamos dedicar una sesión especial, si le parece, presidente, a hablar de los problemas que tiene el convenio marco, que no tiene densidad normativa a nivel legal, el acuerdo dinámico de compra, los contratos para la innovación, que en realidad podrían estar regulados a nivel legal, el diálogo competitivo, que habría que ver qué significa, la subasta inversa electrónica y de otros procedimientos de contratación. Es una cláusula abierta. Por lo tanto, acá hay una remisión del legislador a cualquier otro procedimiento de contratación que ahora al regulador se le pudiera ocurrir, y por lo tanto eso también sería una forma válida de procedimiento de contratación. Ahora, entre los objetivos, como decía, del proyecto está poder potenciar a las pymes. Y hay varias normas que dan esa idea. Sin embargo, ese potenciamiento de las pymes, por ejemplo, a propósito de las garantías, como en el artículo 11, inciso primero, discurren sobre la idea de que estamos hablando de un procedimiento competitivo, es decir, de una licitación pública. El problema está en que con el proyecto de ley, así como está, la licitación pública pasa a ser un procedimiento más y no la regla general. Así, por ejemplo, el artículo 11, inciso primero dice, con todo, esta instrucción de la Dirección de Compras sobre garantías deberá publicarse oportunamente y propenderá a la libre e igualitaria participación de los contratistas, especialmente de las micro y pequeñas empresas, señaladas en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales sobre empresas de menor tamaño. Por lo tanto, se supone que va a potenciar a las pymes, pero en realidad, como le decía, solo cuando se trata de licitación pública, que no necesariamente va a ser la regla general. ¿Qué problema tenemos entonces cuando se aplican estas normas sobre procedimiento? Lo ya dicho, se deja en el mismo nivel la licitación pública, que debería ser la forma de contratación respecto de otras, y sobre todo respecto del trato directo. Se produce este contrasentido señalado, esta paradoja de tener que fundar la decisión de licitación pública cuando debería ser la forma de contratación habitual. Esto contraviene lo que ya está establecido en el artículo 9, que, como digo, es hace 35 años. El proyecto en realidad puede afectar de esta manera a la libre competencia de las pymes, porque no necesariamente va a ser la licitación pública la forma habitual de contratación, pero el proyecto renuncia a hacer otras cosas, como por ejemplo limitar las causales de trato directo. Una causal de trato directo es, por ejemplo, la causal de urgencia. Déjeme ponerle un ejemplo. Hay regiones en Chile donde hace más de 10 años se sigue invocando la causal de emergencia o urgencia en la contratación para contratar camiones aljibes por la sequía. ¿Sigue siendo una urgencia después de 10 años esa causal suficiente para poder hacer el trato directo? O sea, presidente, tengo no decenas, tenemos cientos de ejemplos de aplicación de trato directo donde la Contraloría, luego de una auditoría, ha determinado que han habido irregularidades. Entonces, el proyecto podría haberle dedicado una línea, por lo menos, a tratar de limitar de alguna manera el trato directo. Y en realidad también, presidente, la compra ágil, la compra por cotización, el convenio marco, son formas de trato directo también. Y entonces, en el fondo, no es que sea otro procedimiento, al final también se trata de formas de contratación o de procedimientos de contratación por trato directo. Entonces, en definitiva, respecto de este punto, presidente, ¿cuál es la conclusión que nosotros sacamos? Las normas sobre procedimiento de contratación contenidas en el proyecto de ley favorecen en realidad el trato directo y procedimientos especiales de contratación que ni siquiera sabemos bien cuáles son, lo que en realidad va a contravenir el principio de probidad y además la libre competencia. Tercer punto, el control de la decisión de compra. La compra pública tiene distintas etapas. Hay un íter contractual. Sin embargo, hay una parte de ese íter que es el primero, que es la decisión de la compra. La decisión de decir, bueno, ¿qué se va a comprar? ¿Se van a comprar por parte de Carabineros autos Dodge de fábrica o se van a comprar Toyota Tercel que se van a refaccionar en Chile? Esa es la decisión, y esa es una decisión clave. Esa es una decisión que debería estar bien fundada. Si uno hace un paralelo, mutatis mutandi, con lo que ocurrió con el sistema de adquisición de las Fuerzas Armadas, uno ve que el legislador donde apuntó fue que a esa decisión de compra de si se compran misiles o aviones, buques o tanques, esa decisión de compra está anclada en una decisión estratégica, en un plan de desarrollo de la fuerza. Eso no existe acá. Y pueden ser compras muy, muy cuantiosas.
Y por eso nos preocupa tanto que acá realmente no exista una densidad normativa suficiente. ¿Qué es lo que dice el principio? ¿Qué dice, por ejemplo, los organismos internacionales? Dice, todo el proceso de decisión de la compra debiese estar documentado y ser transparente. Los riesgos de corrupción en esta etapa del proceso de decisión de la compra están vinculados a la aprobación de adquisiciones innecesarias. ¿Cuántas cosas que se compran por la administración en realidad nunca se ocuparon? En todos los servicios públicos. Sub- o sobreestimadas, cosas que se compran de más. Presidente, ¿cuántas? Nosotros hemos determinado, por ejemplo, que se han comprado ambulancias en servicios de salud que no tienen conductor y por lo tanto están ahí oxidándose. Compras de baja calidad o demasiado lujosas. Se compran vehículos y no se considera el combustible que van a usar esos vehículos. Por lo tanto, no hay presupuesto para echarlos a andar. Compras que no son realmente necesarias en un futuro próximo. Compras informáticas, compras de servidores, compras de software que no se ocupan. O bienes que solo se entregarían una vez que ya no sean necesarios. Presidente, sé que parece que es un poco tremendista lo que estoy diciendo, pero después de 5 años en este cargo, sinceramente, acá tenemos un problema serio. Aquí no estoy diciendo que sea la Contraloría la que determine lo que se compre. Lo que estoy diciendo es que haya mecanismos que hagan que esa decisión de compra sea fundada. Y el proyecto de ley tampoco avanza en esa materia. El artículo 35 del proyecto de ley, en realidad ahí aparecen otros artículos que se refieren a esta necesidad de compra, habla de distintas etapas: la determinación de la necesidad de satisfacer con la contratación, la determinación del tipo de procedimiento adecuado y recabar información sobre condiciones técnicas del bien o del servicio a adquirir. Ahora, como decía, el problema que tenemos es que normalmente la compra pública, del punto de vista de su ritualidad, por ejemplo, la licitación o incluso el trato directo invocando la causal, está bien hecha. Si el problema está anterior, el problema es antes, cuando se decidió comprar esas máquinas cosechadoras para apoyar a pequeños campesinos. ¿Correspondía o no hacerlas? ¿Servían o no para aquello que se quería satisfacer? Cuando se decidió comprar o no esas ambulancias. Presidente, basta con ver las compras que se hacen a fin de año desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria para que, entre comillas, el presupuesto no se pierda. Entonces, es allí donde hay que apuntar. En realidad, ese es el problema dentro de la ritualidad donde tenemos problemas. Hay una herramienta que es el artículo 13 ter, que está en el reglamento, que se refiere a un informe, que ese informe de características técnicas y del servicio que se va a adquirir, que en realidad ese es el informe que debería fundar toda compra pública, pero que debería tener rango legal y que hoy día solo está a nivel reglamentario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugeriríamos? Que se evalúe la decisión en relación a un plan anual de compras. Es decir, los servicios públicos, si bien tienen que tener un plan anual de compras, este normalmente es meramente indicativo y no es obligatorio. En segundo lugar, esta compra debería considerar todo el ciclo de vida, como ocurre en la legislación comparada, de los bienes que se van a adquirir. Por ejemplo, cuando se trata de compra de vehículos. No solo hay que considerar que el vehículo dé una buena prestación, hay que considerar el combustible, hay que considerar las mantenciones, hay que considerar la postventa, como se diría, ¿no? O en la compra de software que no se utilizan porque están inadecuados para el servicio. Las compras cuantiosas que sí existen en la administración pública, y aquí estoy hablando de la administración civil, deberían, como dije al comienzo, estar ancladas o vinculadas a un plan de desarrollo estratégico de la institución y no que sea simplemente la idea iluminada de un determinado jefe de servicio. Esa decisión de compra debería ser fiscalizable. Yo no estoy diciendo que sea por parte de la Contraloría, pero sí estoy diciendo que alguien debería, de alguna manera, revisar que lo que se decide comprar corresponde y que va a satisfacer una necesidad pública. Por lo tanto, nuestra conclusión acá del colofón es: el proyecto de ley no avanza en un aspecto tan esencial del proceso de contratación como es el de la decisión de compra. Cuarto punto de 5, la institucionalidad en materia de compras. Acá, nuevamente, hay unas recomendaciones que hizo la OCDE, que son directas para Chile, en la materia, el año 2015. Dice: otorgar herramientas que permitan a la dirección de compras lograr el nivel técnico que requiere para evaluar la efectividad del sistema de compras públicas, dotándola de la institucionalidad y la tecnología necesaria para lograr dicho objetivo. Asegurar que los controles internos, externos y la Contraloría estén coordinados entre sí y cuenten con los recursos suficientes para garantizar la efectividad del sistema de compras. Presidente, acá hay algunas normas, me voy a referir a un par de ellas, que se refieren a la dirección de compras. Nosotros como Contraloría vemos
una relación virtuosa con la dirección de compras. Nosotros pensamos que somos aliados estratégicos y por lo tanto podemos actuar coordinadamente. Y esa es una regulación que debería existir. Dentro de las facultades que se le incorporan a la dirección de compras está el artículo 30, letra K, nuevo, que dice que la dirección de compras puede impartir instrucciones obligatorias de general aplicación conducentes a fortalecer la probidad, la transparencia, la eficiencia y competitividad en los procedimientos de contratación. Excluye de estas instrucciones, es decir, de la aplicación de estas instrucciones a los organismos especiales, por ejemplo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a las municipalidades y a las empresas del Estado, pero no incluye a las corporaciones municipales. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando la Dirección de Compras da una instrucción, de acuerdo a esta norma, va a ser obligatoria para la administración del Estado, incluyendo las corporaciones municipales, pero no para la municipalidad. La municipalidad no se tiene que someter a esa instrucción. Eso es un contrasentido, obviamente, de la norma, pero además, cuando uno dice, estoy dejando fuera de las instrucciones de la Dirección de Compras a las municipalidades, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la razón de esa exclusión? O sea, ¿es en serio esta exclusión? Ahí realmente me deja atónito esta exclusión. Luego dice, corresponde a la Dirección de Compras hacer seguimiento a los procedimientos de contratación llevados a cabo por parte de los órganos de la administración, para efectos de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable por parte de la entidad compradora. Entonces, uno, en realidad aquí lo que debería preguntarse es lo siguiente. ¿Es esto una facultad fiscalizadora? Porque si es, creo que sería mejor que así se declarase. Nosotros como Contraloría no tenemos ningún problema en que tenga una facultad de fiscalización de la compra pública, porque no afecta a la función de la Contraloría y además nos parece que es lo que falta precisamente desde el punto de vista de la institucionalidad. También hay que preguntarse si la normativa aplicable incluye o no la jurisprudencia administrativa. Sería algo que es avanzado mucho en esta materia. Y luego hay una frase que es fundamental acá, que usa el inciso final del artículo 30, que dice: estas facultades y funciones serán sin perjuicio de las que corresponden a la Contraloría. Yo ahí sugiero, sobre el sin perjuicio siempre es complicado de aplicar, sugeriría y propondría que más bien fuese que actuaran en coordinación con la Contraloría o en aplicación de la jurisprudencia de la Contraloría. Luego, del punto de vista de la institucionalidad en materia de compras, hay varias normas a lo largo del proyecto, presidente, que habría que revisar en el sentido de que señala que una determinada conducta es sancionable o es infracción administrativa, pero no dice quién la sanciona, ni qué sanción le corresponde. Y ese es un problema técnico que adolece el proyecto todo él. El artículo 30 bis dice que con motivo de un reclamo que reciba la dirección, ella determina que hay acciones ilegales y arbitrarias que por parte de un órgano de la administración del Estado o falta a la probidad durante el procedimiento de contratación, remitirá los antecedentes a la Contraloría, cosa que en realidad hoy día igual podría existir sin necesidad de una norma así. Y el 30 ter dice que en los casos en que la Dirección de Compras, de oficio o a partir de una denuncia reservada, determinare que existen indicios o acciones ilegales o arbitrarias por infracción a las disposiciones de la ley durante el procedimiento de contratación o durante la ejecución del contrato por parte de los organismos del Estado, y estos vicios no se hubieran subsanado o descartado, se oficiará a la Contraloría para que en el marco de sus competencias realice las acciones que en derecho correspondan. ¿Cuál es el problema que tenemos acá, presidente? Y por su intermedio a la contratación, a la comisión. Como les decía, el proyecto a lo largo de su articulado señala una serie de infracciones y dice que va a generar responsabilidad, pero no dice quién aplica esa sanción ni cuáles son las sanciones que se aplican. En segundo lugar, se contempla una serie de remisiones, como las dos que acabo de señalar, o de denuncias ante la Contraloría. Sin embargo, hay que recordar acá que la Contraloría no tiene potestad sancionadora. O sea, nosotros vamos a recibir la denuncia de la Dirección de Compras Públicas, vamos a realizar, por ejemplo, un sumario administrativo, y lo que vamos a terminar constatando es que hay responsabilidad, pero eso no tiene consecuencias, porque lo único que podemos hacer es sugerir que se aplique una determinada sanción. En realidad, lo que aquí podría existir es una coordinación entre la institucionalidad, Dirección de Compras, Contraloría y Tribunal de Contratación, en que el Tribunal de la Contratación jugara un rol que es el que le corresponde de contencioso administrativo especial y por lo tanto que fuera la norma de cierre, de revisión de lo que hace, por ejemplo, la Contraloría en materia de contratación pública. Por eso, en realidad aquí lo que podría existir más bien es un procedimiento previo de reclamación o incluso de sanción, por ejemplo, ante la Contraloría, que luego es revisable ante el Tribunal de la Contratación. El proyecto básicamente lo que trata es de judicializar las cosas. Y ese problema, y eso puede estar bien, es una visión, es una
una decisión de política legislativa, pero eso tiene costos de transacción, que por lo tanto no va a poder asumir la pyme. Luego, y el último punto, y tal vez el punto esencial para la función que le corresponde a la Contraloría. ¿Qué dice el principio? Es fundamental que las autoridades y directivos que lideran los procesos políticos u organizacionales comprendan que su comportamiento es un ejemplo a seguir para el resto de las personas, por lo cual sus acciones funcionan como modelos de actuación para los demás miembros de la entidad. Es decir, esto es lo que se denomina el tone from the top. Lo que hace el jefe del servicio impregna la actuación de ese servicio público. Si el jefe del servicio tiene una conducta que no es acorde a la integridad, probablemente eso va a afectar a toda la institución. Si el jefe del servicio abusa del trato directo, por lo tanto, eso penetra a la administración. ¿Cuáles son las reglas de probidad? En realidad acá lo que hace la ley es suprimir normas generales que existían en el artículo 4 de la actual ley y las suprime y las sustituye por un capítulo que es el capítulo 7º, dedicado, se supone, a fortalecer la probidad, la transparencia y los conflictos de intereses. Esta forma de regulación del proyecto, y perdón que sea tan duro, tiene problemas de forma y tiene problemas de fondo. Y esto me parece, este punto, presidente, sé que estoy extendiéndome, pero este es un punto clave de este proyecto y que le pega en la línea de flotación a la Contraloría. Así de simple. Hay errores de forma. En primer lugar, porque hay una referencia errónea. Lo que dice el proyecto de ley es que se van a suprimir los incisos 7º, 8º, 9º y 10º del artículo 4. En realidad lo que quiere decir el proyecto es que se suprimen los incisos 6º a 9º del artículo 4. ¿Qué pasa acá, presidente? Lo que pasa es que aquí hay un problema en la forma en que está presentado el proyecto de ley en la página de internet de la Biblioteca del Congreso, que no es la edición oficial, y la Biblioteca del Congreso lo dice expresamente, esta no es la edición oficial de la ley. Por lo tanto, cuando hicieron el proyecto, tomaron esa versión y contaron los incisos y dijeron, bueno, vamos a derogar del 7º en adelante, pero en realidad es del 6º en adelante. Cuando uno quiere ver, y eso solo lo digo como un dato, cuando uno quiere ver el texto oficial de la ley, tiene que solicitarlo a la Contraloría, en virtud del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Eso es una disposición histórica que está allí, está vigente, pero esa es la versión oficial de la ley. Por algo la Contraloría tiene a su cargo la toma de razón de los decretos promulgatorios. Precisamente ese es el sentido de esa función. Ahora, desde el punto de vista del fondo, ¿qué es lo que se está derogando acá, presidente, por su intermedio? El artículo 4, en el inciso 6º, establece una norma clave que fue introducida más o menos hace unos 10 años, un poquito más, pero que extendió por lo menos en parte las normas de probidad, no toda la ley, sino que las normas de probidad a los otros poderes del Estado y a las empresas públicas. Fíjese que dice el artículo 4, ningún órgano de la administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra B del artículo 54 de la Ley de Bases. ¿Qué está diciendo acá? El directivo no puede contratar con una empresa de la que él es dueño o con personas que estén unidas familiares, de acuerdo a esa remisión que es la letra B del artículo 54. ¿Cuáles son las personas de la letra B del artículo 54? Son las personas que están unidas hasta el 3er grado de consanguinidad y hasta el 2º grado de afinidad. Es una norma mínima, es decir, aquí simplemente, si usted quiere llevarlo si usted quiere resumirlo, se prohíbe que el directivo de la empresa pública, por ejemplo, o de la administración del Estado, contrate con los familiares. Eso es todo. Es una norma de probidad que hoy día nos parece como evidente. El proyecto de ley, ¿qué es lo que hace? Establece, y esta parte es un poquito complicada y por eso quisiera demorarme un poco. Aquí lo que dice es lo siguiente. Establece una norma general para todo el Estado y dice, ningún organismo del Estado podrá, por lo tanto, nadie, ni en el Congreso, ni en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ni en las empresas públicas creadas por ley, se supone, etc., ni en la Administración del Estado, podrá suscribir contratos administrativos con funcionarios del mismo organismo, ¿ya? O sea,
uno podría decir, bueno, avanza porque ya no son solo los directivos, sino que también cualquier funcionario, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas a aquellos por vínculos de parentesco en primer grado de consanguinidad o afinidad, o con las sociedades de las que forman parte. O sea, por un lado avanza, porque ya no son los directivos, sino que es cualquier funcionario, pero retrocede porque solo se refiere al primer grado. ¿Ya? Por lo tanto, acá uno puede ya sacar su conclusión, ¿no? Por un lado, esto es en realidad regresivo respecto de lo que existía en el artículo 4 hoy día vigente de la Ley de Compras Públicas. Pero en realidad acá la ley avanza en las excepciones. Ahora respecto de las empresas públicas, del Banco Central y del Ministerio de Obras Públicas. Fíjese lo que dice acá, presidente. Dice, el artículo 35.4, inciso segundo, dice, a los organismos señalados en el inciso quinto del artículo primero, le hace empresas públicas, porque además, perdón, y como técnica legislativa, presidente, el proyecto está lleno de este tipo de referencias. Es decir, a incisos y normas dentro del propio proyecto o de otro proyecto de ley, lo cual hace muy difícil poder leerlo, y el comparado es muy complicado. Entonces dice, a los organismos señalados en el inciso quinto del artículo primero del propio proyecto, es decir, empresas públicas, a los contratos del Ministerio de Obras Públicas y también al Banco Central, que está también en el artículo primero, señalados en el artículo 3, letra E, la prohibición señalada en el inciso anterior solo se les aplicará respecto a sus funcionarios directivos, sus cónyuges o convivientes civil y a las personas jurídicas de las que ya forma parte. O sea, pasamos de la prohibición que estaba en el artículo 4, inciso sexto, para las empresas públicas creadas por ley, me voy a quedar con ese ejemplo, en que se le prohibía al directivo contratar con él mismo o con familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a que él no puede contratar con él mismo ni con su cónyuge o conviviente civil. Eso es todo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo acá es que una empresa del Estado, Codelco, el Banco Central, o un contrato de obra pública, presidente, por su intermedio, va a poder ser lícito contratar con el hermano, con el padre, con la madre, con el cuñado, con el suegro, etcétera, etcétera. Eso es el efecto que produce esta norma. Nosotros hoy día, como Contraloría, tenemos un juicio donde fuimos demandados por Codelco a propósito de un informe de auditoría, donde se discute precisamente la aplicación del artículo 4, a pesar de la literalidad del artículo 4, inciso sexto, que dice que no se puede contratar con familiares. A pesar de esa literalidad que dice que se aplica a las empresas públicas creadas por ley, Codelco nos demandó. Ya les ganamos en primera instancia y hoy día está en segunda instancia. Con esta norma, Codelco gana el juicio, obviamente. O sea, no solo que es una ley que incide en un proceso que está vigente, eso ya es un problema que uno podría discutir. Pero con esta norma, el juicio pierde objeto. Con esta norma, Contraloría jamás podía haber objetado esos contratos donde Codelco contrataba con sus familiares, los directivos contrataban con sus familiares. Esa es la aplicación práctica de esta normativa. La única prohibición es que no puede contratar con su cónyuge o conviviente civil. Por lo tanto, sí puede contratar con su pareja, por ejemplo, pero también puede contratar con su hermano, y así sucesivamente. A mí esto me provoca desazón, sinceramente, me provoca desazón que no nos hayan preguntado ninguna opinión técnica, pero también me preocupa porque esto va a quedar para la historia. También hay otro efecto que se produce acá, es que se elimina la sanción que estaba en el artículo 4, que era que los contratos que vulneraban este artículo eran nulos. Luego, ya para ir terminando, presidente, en el artículo 35 septies se establecen reglas para aplicar la suspensión desde los registros. En realidad los contratos hay que verlos desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del que contrata, como parte de la administración o del Estado, y del punto de vista del contratista. Y la peor aplicación de una sanción para un contratista es que se le suspenda del registro de proveedores. Normalmente, esa es una medida de carácter administrativo que puede ser revisable ante los tribunales de justicia. Pues bien, lo que hace el proyecto es cambiar esa lógica. Y lo que dice es, esto ahora lo aplica el juez. Y el juez de la contratación, que es un solo tribunal para todo Chile, con jueces que son temporales, debe considerar ese tribunal colegiado para aplicar la suspensión del registro de contratistas, el bien jurídico de derecho vulnerado, la magnitud de la infracción
en consideración a terceros afectados, la reiteración de la conducta, el interés público afectado, y para eso exige un informe de la dirección, y la proporcionalidad del probable efecto económico que tendría la aplicación de esa suspensión. Además, estamos hablando de una suspensión que no va a ser inmediata, sino que es luego de un proceso, obviamente. Pero luego le dice algo la ley al juez, al Tribunal de la Contratación. Le dice, no obstante, en los casos en que la sanción de inhabilidad o exclusión, y ahí hay un problema técnico también del que adolece el proyecto, que no se pone de acuerdo si es suspensión, es inhabilidad, es exclusión, pero bueno, entendamos que estamos hablando de que se saca del registro de contratistas por 2 años. No obstante, en los casos en que la sanción de inhabilidad o exclusión del registro de proveedores pudiera causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado, el tribunal no aplicará esta sanción. O sea, el Tribunal de la Contratación no va a poder excluir al contratista cuando éste fue sancionado, por ejemplo, por prácticas antisindicales, cuando fue sancionado por vulneración de derechos fundamentales de sus trabajadores, cuando se dé alguno de estos supuestos. O sea, ni siquiera acá el juez tiene un margen de apreciación, simplemente no puede aplicar esta sanción. Dice, por lo tanto, estamos hablando ya hoy día, en resumen, de una sanción que es judicial y ya no una medida administrativa. El juez está obligado a aplicar estos elementos de ponderación y además no puede aplicarla cuando se dan estos supuestos que están en esa norma que acabo de citar. Por lo tanto, y como colofón de esta parte, respecto de las empresas del Estado, en el proyecto hay claramente una regresión en la aplicación del principio de probidad, bajándose el estándar existente a la fecha. Aquí me cabe la duda si eso es compatible con lo que está hoy en el actual artículo 8 de la Constitución. Y respecto del resto del Estado se mantiene el mismo estándar, pero no avanza en fortalecer la probidad, como señala el propio título. Comentarios finales, presidente. Sé que me he extendido mucho. Estamos hablando de un proyecto que se refiere a una materia que es clave para el cuidado y buen uso de los recursos públicos y, por lo tanto, para la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Cuando uno revisa la actuación de la Contraloría de los últimos años, se va a dar cuenta dónde la Contraloría ha puesto el foco y dónde están los hallazgos, y esos hallazgos se refieren a estas materias. La semana pasada, por ejemplo, apareció una noticia a propósito de la adquisición de unos helicópteros por una institución de las Fuerzas Armadas. Esa es una auditoría de hace 4 años de la Contraloría. Y de ese tipo de temas son de los que estamos hablando. La modernización de la legislación de compras públicas es muy importante. En realidad es enhorabuena que se pueda mejorar esta legislación que data del año 2003, pero en realidad hay que hacerlo teniendo claro cuál es el concepto que hay detrás. Si el concepto es en realidad favorecer a las grandes empresas, es favorecer el trato directo, tal vez sería mejor declararlo así expresamente. En el estudio que nosotros hicimos, donde participaron 17.000 personas, quedó claro, y en realidad no es que lo diga la Contraloría o ese estudio que hizo con la Universidad Austral. Todos los organismos internacionales dicen que el sector donde hay focos de corrupción en el Estado es el foco donde está esa unión entre el público y el privado, y esas son las compras públicas. Finalmente, presidente, desde nuestra perspectiva, de lo que deberíamos estar hablando es de una ley de compras del Estado. De lo que estamos hablando es de aplicar recursos públicos. En realidad aquí de lo que deberíamos estar hablando es de lo que se denomina el derecho comparado del poder adjudicador, es decir, del que aplica los recursos públicos y no de la institución o del poder que compra. No hay ninguna diferencia, como decía, cuando compra computadores una municipalidad, la Contraloría, el Banco del Estado, el Banco Central o el Congreso Nacional. La OCDE recomendó a Chile en su momento simplificar el sistema de contratación pública. Pero en realidad el proyecto, como usted ve, presidente, por su intermedio de la comisión, lo que hace es multiplicar los procedimientos de contratación. Está lejos de simplificar. Debería haber más densidad normativa al proceso de decisión de compras, sobre todo a esa preparación de la contratación. El plan de compras, el plan estratégico de la institución donde se ancla esa gran compra. Y finalmente, y lo que me parece más grave, en realidad todo es grave, pero esto es muy grave, el proyecto retrocede en las exigencias de probidad respecto de las empresas del Estado. Eso, presidente, disculpe la vehemencia, si es que fui muy vehemente en algún momento, pero me parece que la importancia de esta materia también acreditaba hacer ciertos énfasis. Muchas gracias. Gracias, Contralor. Se ofrece la palabra. Yo tengo un par de comentarios. Bueno, primero quisiera agradecerle por su exposición, que la verdad es que ha sido muy buena. Lo primero que yo quiero señalar es que hemos estado trabajando con otros senadores indicaciones, un número significativo de indicaciones. Hay algunos de los temas que usted planteó que son iniciativas exclusivas del Ejecutivo, pero nos gustaría que antes de votar en general el proyecto
el gobierno se pronunciara respecto de si tiene voluntad o no de acoger estas indicaciones y hacerlas propias para saltar el requisito de la admisibilidad y por tanto que puedan ser aprobadas por la comisión y tratadas en la tramitación del proyecto. Lo segundo, Contralor, es que, bueno, yo tengo entendido que hay una representante de la Contraloría que está presente en las sesiones. Además está decir que nos gustaría que siguiera participando porque no queremos abusar de su tiempo. Yo sé que usted tiene responsabilidades muy importantes, pero las observaciones que usted ha hecho al proyecto no son menores. Y por tanto, la invitación está abierta para que un representante o una representante de la Contraloría participe activamente, de manera tal que cuando entremos al debate en particular pueda ir haciendo mención a las observaciones que está señalado. Y lo tercero es que obviamente vamos a tener que darle una vuelta antes de votar en general el proyecto. En general existe disposición de aprobar en general, valga la redundancia, esta iniciativa. Pero es evidente que, esa es la percepción que tenemos algunos senadores, que este proyecto se tramitó con tal celeridad en la Cámara, sin las audiencias correspondientes, que finalmente no fue un proyecto a la altura de lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, yo agradezco su exposición porque ha dado puntos clave. Podrán ser o no compartidos por el Ejecutivo o por los parlamentarios. Yo tiendo más bien a compartir todo lo que está planteado, pero bueno, esto es un espacio democrático y deliberativo de distintos puntos de vista. Pero no cabe duda que las observaciones que usted ha hecho al proyecto no son menores y deberán ser consideradas en la tramitación en particular. Así que yo lo que le pido al Gobierno es que cuando terminemos la audiencia podamos tener una conversación para ver cuál disposición hay de acoger las observaciones que se han hecho, de las cuales que dependen, podríamos decir, de indicaciones que presente el Poder Ejecutivo, porque nosotros no tenemos atribuciones en la materia, por el tema, obviamente, de la admisibilidad, y una vez que eso se resuelva, proceder a votar el proyecto en general. No olvidemos que se vota en general, pasa a sala, vuelve y se discute en particular. Senador Pizarro, usted está viendo la palabra. Sí, brevemente, muy buenos días a todos los que están invitados, en particular al señor Contralor y su equipo. La verdad es que el informe, presidente, que se nos entrega por parte de la Contraloría es lapidario. Y es lapidario y muy complejo en la forma de expresarlo, porque de lo que uno entiende de escuchar y leer la intervención que se ha hecho, es que el proyecto, en vez de avanzar en transparencia, en probidad, en apoyar y darle sustento a que la inversión pública no solo esté basada en el ahorro para los recursos del Estado, sino también que ayude a que esa inversión promueva la economía, el desarrollo de pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Ninguno de esos objetivos cumple este proyecto de acuerdo al planteamiento que nos ha hecho el señor Contralor. Todo lo contrario, o sea, da la impresión de que esto es un proyecto pro corrupción y creo que es gravísimo, viniendo del organismo Contralor, el dejar en desnudo lo que son las dificultades que tiene este proyecto tal como está planteado. Yo quisiera, presidente, manifestar que en la primera parte de la introducción el señor Contralor hace referencia a lo que son los estudios respecto de los ámbitos de la corrupción en el país, donde se generan, las instancias donde se generan los mayores niveles de corrupción. Y a partir de ahí él hace, a propósito de las conclusiones de ese estudio, que entiendo que es organizado además por la OECD u otros organismos autónomos, se plantea como el problema mayor en el momento en que se toma la decisión de la compra. Y a partir de ahí hace una serie de reparos a la forma como está estructurado el proyecto. Y me parece a mí que eso es lo primero que hay que elucidar, porque uno siempre se pregunta, ¿dónde se produce el mayor riesgo de corrupción? En el momento que se fija un precio, en cuando se ejecuta una obra o una vez que se adjudica la obra por la vía de las ampliaciones de contrato, entonces se van obteniendo mayores beneficios, o se produce en el momento de que se adjudica una determinada obra. Y pareciera que, eso es lo que me interesa que se me aclare o me grafique mejor, que el problema mayor en el estudio queda reflejado que es en el momento de tomar la decisión. Y él puso ejemplos muy claros, muy concretos. O sea, la autoridad, la persona o quien toma la decisión de comprar, de invertir, de desarrollar un proyecto, es en ese momento donde se produce el mayor riesgo, y respecto de eso no hay
una coherencia en el proyecto de ley para corregir o impedir que se produzcan niveles de corrupción ahí. La secuencia, después de lo que el señor Contralor nos hace ver en cada uno de los artículos que tiene la ley, tiene que ver con lo primero. Entonces, y es evidente que hay muchísimas contradicciones. Yo creo, presidente, que esto amerita... O sea, si a mí me dicen que hay que votar la idea de legislar ahora, yo la voy a votar en contra. Porque uno no puede, después de un informe de este tipo, el organismo máximo Contralor, que va en la línea contraria absolutamente, en los propios objetivos que se plantea el proyecto y con argumentación que es muy sólida, porque parte de la base además que los ejemplos que ha puesto el señor Contralor es lo que le sucede a la Contraloría permanentemente, que es mejor que ellos para tener esto. Entonces, creo, presidente, que esto amerita no una o dos sesiones para conversarlo. O sea, aquí el Ejecutivo tendrá que explicar de manera muy clara el porqué de las cosas o las diferencias que puedan tener de enfoque. Porque, por lo demás, lo que uno ya ha leído de las intervenciones o de las presentaciones que nos han enviado otros sectores van en la misma línea. Y de gente muy importante que ha participado o que ha formado parte del proceso de compras públicas en el país. Entonces, yo lo que pediría aquí es que en estas cosas como que hay que hacer un alto, una revisión completa y total del proyecto, reconversar el tema con el Ejecutivo y habrá que armar una mesa de trabajo donde esté incorporada obviamente la Contraloría y otros actores con el Ejecutivo para ver cómo rearticulamos esto, porque así tal como está, con esta pura presentación, más la otra que ya hemos escuchado, que van en la misma línea, o sea, no hay mucho más que hacer. No sé si algún senador quiere hacer uso de la palabra. Senadora Aravena. Gracias, presidente. Agradecer y felicitar al Contralor por su exposición. Y la verdad es que yo coincido bastante con el diagnóstico que planteó el senador Pizarro por su intermedio, presidente, porque desde la práctica, y a mí me ha tocado trabajar y recibir también observaciones de algunas auditorías de la Contraloría, la verdad es que es imposible restarse al análisis que el Contralor realiza, principalmente porque si queremos mejorar la ley, tenemos que hacernos cargo de quien de alguna manera recibe las consecuencias de las dificultades en la aplicación de la ley. Por lo tanto, ¿quién más que la Contraloría tiene la historia de todo lo que ha ocurrido durante estos últimos años respecto al tema en sus diferentes aplicaciones, el municipio, servicios públicos, etcétera? Y lo que más me preocupa es que justamente los objetivos para los cuales estamos haciendo las mejoras en este proyecto no se verían reflejados en función de lo que hoy día hemos recibido en detalle. Yo anoté muchas cosas, me parece muy importante lo que él plantea sobre el plan anual de compras, que es algo que existe nominalmente, pero en la práctica no se cumple. Entonces, hay un presupuesto anual que no está asociado necesariamente a un plan y no hay quien supervise que eso se cumpla. Entonces, finalmente lo que ocurre es que por dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria, como él bien decía, se compran muchos equipamientos, materiales que no dicen relación con una necesidad real. Entonces, a mí me gustó mucho la frase vinculada a que la raíz del problema es cuando se decide la compra y cómo fundamento esa compra, esa necesidad, la calidad, las características técnicas que se requieren. Entonces, da la impresión que hoy día no estamos en condiciones de aprobar en general el proyecto. Yo coincido con eso, lo dije ya hace días atrás, que se requiere mucho análisis. Yo digo, está bien que sea de urgencia, que tenemos que mejorar esta ley, y en eso yo creo que no hay duda, pero tenemos que hacerlo bien. Y cada vez que escuchamos a nuestros expositores nos damos cuenta que hay mucho que mejorar. Eso no quiere decir, y en esta comisión confío mucho en que no seamos capaces de sacar adelante un muy buen proyecto de ley, pero yo siempre digo, esta es una oportunidad para hacer las cosas bien y de aprender del proceso que hemos vivido, de las cosas que hay que mejorar con todos los actores involucrados. Y en ese contexto agrego el tema de los tribunales. 3 ministros para un país que quiere avanzar, idealmente, yo también ahí coincido, en mayores licitaciones más que tratos directos. El trato directo debería ser una excepción, no la regla. O sea, no hay nada peor para mí, en mi opinión, cuando un servicio público, municipio, lo que sea,
tiene un porcentaje altísimo de tratos directos u otro tipo de compras que no estén vinculadas a las licitaciones. Eso habla mal del proceso. Y por lo tanto yo le pido, presidente, que digamos, veamos la manera de coordinar un trabajo conjunto con el Ejecutivo. Yo estoy segura que en pro de hacer de generar realmente un cambio en el proceso de compras públicas, disminuir las situaciones irregulares, digamos, con los recursos del Estado, vamos a coincidir todos y por lo tanto démonos el tiempo que tenemos que darnos con mucha prolijidad, pero hagámonos cargo de lo que hemos escuchado de los diferentes actores que han venido a exponer y hagamos el trabajo el mejor posible por el bien del país y de los próximos 15 o 20 años que esta ley debiera ser aplicada. Así que muchísimas gracias al Contralor y coincido plenamente con el diagnóstico que aquí se ha planteado de que no estamos en condiciones de aprobar en general hasta que tomemos un acuerdo, si el Ejecutivo está de acuerdo con presentar indicaciones sustitutivas a las indicaciones que nosotros por normativa no podemos presentar. Eso solamente, muchas gracias, presidente. Senador Durana, gracias, senadora Aravena. Gracias, presidente. Saludar al señor Contralor, don Jorge Bermúdez, al Ejecutivo y a todos quienes hoy día están participando de esta comisión. Este es un proyecto de ley en que nosotros hemos recibido una cantidad importante de actores, a quienes los hemos escuchado, son parte obviamente de esta pequeña y mediana empresa que quiere acceder también a las compras públicas. Hay observaciones a los convenios marcos y de una u otra forma también entendemos que el interés del Ejecutivo es poder agilizar todos los procesos y los procedimientos con el objetivo fundamental también de mover la economía después de la pandemia. Hay que reconocer que la presentación hecha por el señor Contralor, obviamente, que va a ser muy interesante conocer la opinión del Ejecutivo, porque hay algunos artículos y hay algunas indicaciones que él muy bien ha expuesto y ha presentado, en que finalmente no creo que exista ningún senador que esté dispuesto a respaldar ese tipo de iniciativas o cambios, cuando finalmente también reconocemos, y lo dicen así los estudios, que lamentablemente estaría frente a la mayor probabilidad de corrupción cuando se toma la decisión de una compra pública. Pero yo le quiero pedir, señor presidente, es que finalmente exista en esta oportunidad también la posibilidad que el Ejecutivo pueda responder a estas modificaciones que ha presentado la Contraloría, porque la verdad es que también hay que ponerse en el lugar, y nosotros hemos escuchado, por lo menos yo tuve una reunión aquí en la región con las universidades, hemos escuchado la necesidad absoluta en los cambios que finalmente desea el sector privado para poder participar de este proceso de compras públicas. Hemos también, o deberíamos escuchar a los usuarios de este sistema, pero es clave, finalmente, como comisión, llegar a un punto de acuerdo, llegar a un punto de equilibrio entre el proyecto que nos presenta el Ejecutivo y las observaciones que hace la Contraloría, porque en el ánimo de quienes pertenecemos a esta comisión y de quienes somos parte del sector público, si bien efectivamente queremos una mayor dinamización de la economía en las compras públicas, en ningún caso queremos que exista ninguna señal de poder estar promoviendo a través de este sistema la corrupción, si es que finalmente en la toma de decisión está mayormente el problema. Ahora, ¿cómo debiesen o cuáles debiesen ser estas indicaciones? Porque en general es la forma en que nosotros tenemos que ir evaluando de que cualquier sistema de compras públicas es muy distinto a lo que se compra en el norte a lo que se compra en la zona central, la zona sur del país. Y desde esa mirada tampoco debiésemos tener una decisión centralizada de compra en el país o en las regiones. Entonces,
Si lamentablemente tampoco le vamos a dar la responsabilidad a quien tiene la decisión de comprar, en la medida de que efectivamente esa persona tenga sanciones ejemplarizadoras, la verdad que es algo que vamos a tener que evaluar y estudiar muy bien finalmente en este proyecto de ley, porque creo que lo que nosotros definitivamente queremos todos es que exista una verdadera descentralización. Justamente ese es el objetivo de tener gobernadores regionales, ese es el objetivo de que la descentralización sea parte de las regiones. Ya no queremos muchas veces de que vengan a tomar decisiones de la región metropolitana a algo que afecta en Arica, algo que afecta en Iquique o algo que puede afectar en Coyhaique, sino que queremos dar transparencia, responsabilidad y decisión a las regiones. Pero para eso necesitamos un proyecto de ley que genere estas condiciones, pero que obviamente también con reglas claras y con sanciones ejemplificadoras para quienes finalmente cometen actos de corrupción. Eso, presidente. Gracias, senador Durán. Bueno, tenemos que seguir avanzando en la sesión. Yo tan solo le quiero transmitir un mensaje al gobierno, y es que, por lo menos en mi caso, existe la mejor disposición de avanzar en este proyecto. Me parece que es muy importante avanzar en este proyecto. Pero ante la contundencia de la exposición del Contralor, que reitera lo que ya se había planteado por algunos expositores anteriormente y que lo hace de manera sistemática y sustantiva, lo que yo le pediría al gobierno es, en particular en aquellas materias en que nosotros no tenemos iniciativa para presentar indicaciones, que el gobierno las analice. Porque eso obviamente es una señal clara de querer avanzar a tener un estándar regulatorio mucho más exigente, que sobre todo que contribuya al cambio cultural, que es la necesidad de que exista una especie de planificación en las compras, y que no con la excusa de que al final, como no hay planificación, hay que estar decidiendo a la rápida, se abusa de mecanismos excepcionales que no deberían ser la regla general y que puede ser un factor de corrupción. Entonces, la petición que yo le haría a los representantes del Ejecutivo es que consideren lo propuesto por el Contralor, en particular donde existe iniciativa exclusiva, para ver si el gobierno va a presentar o no las indicaciones correspondientes. En la otra materia nosotros ya llevamos tiempo trabajando, hay como 50 indicaciones redactadas y probablemente van a ser más, y que van en la misma línea de lo que planteó el Contralor, aunque debo admitir que nos quedamos cortos. O sea, lo que el Contralor ha planteado aquí es de tal contundencia que efectivamente nos ha abierto los ojos respecto a materias que nosotros no habíamos visto. Entonces, no estoy hablando como presidente de la comisión, hablo como integrante de la comisión. Mi disposición es, obviamente, avanzar en este proyecto, pero no desaprovechar la oportunidad de dar un salto en el estándar regulatorio y no lo contrario, que al final pareciera que éramos un salto incluso con áreas en donde vamos a tener retroceso. Así que creo que eso es muy importante. Así que le agradezco nuevamente, Contralor, y bueno, usted tenga la libertad de participar cuando estime en la comisión, y por cierto siempre va a estar invitada a la Contraloría y puedan usar la palabra, voy a pedir el acuerdo de la comisión para efectos de que sus puntos de vista sean considerados. Nosotros, obviamente, el Ejecutivo siempre le damos la palabra, además el Poder Ejecutivo es un órgano colegislador, el presidente es un colegislador, y por tanto, obviamente, tiene el derecho a hacerlo, pero en el caso de la Contraloría en particular nos parecería que formara parte activa de la tramitación de este proyecto, dando a conocer su opinión. Y obviamente se acogerá o no por los integrantes de la comisión cuando corresponda en su mérito. Así que bueno, pasamos ahora a los otros invitados. Voy a proponer lo siguiente, que extendamos la sesión por lo menos hasta las 11:15, y ahí evaluamos si es que eventualmente hasta las 11:30 para escuchar a todos los que están pendientes, que son 6. Y vamos a tener que reducir el tiempo. Entonces les pediría que pudiera hacer una exposición de unos 7 minutos para dar la palabra a los senadores finalmente al final de todas las, valga la redundancia, de todas las exposiciones, por si hubiera algún tipo de duda. Senador Durán, ¿usted está pidiendo la palabra? Sí, presidente. ¿Hasta qué hora está citada esta comisión? Hasta las 11. Lo que pasa es que nosotros tenemos comisión mixta de presupuesto de 11 sí, a 1. El senador Pizarro tiene el mismo problema, pero lo que yo propongo es lo siguiente, que de todos modos nos quedemos, y además, en caso de que se tuvieran que retirar los senadores, podemos seguir sesionando, y de todas maneras esta sesión va a quedar grabada. Lo que yo he hecho, a propósito del tema personal que me afectó hace unos días atrás, es que después he revisado las sesiones donde no he podido estar completamente porque quedan grabadas, pero que permitamos que todos los expositores puedan
dar a conocer sus puntos de vista, porque que tenemos 6 y nos quedan por lo menos otros 6 para la próxima sesión. Así que, Contralor, ¿usted estaba pidiendo la palabra? Sí, presidente, solo quería agradecerle la oportunidad de, como ya tuvimos que participar de la comisión. Obviamente que vamos a seguir participando a través de nuestros profesionales. Catalina Venegas, que me acompaña, ella va a participar, si es que lo tienen a bien, va a estar siguiendo la comisión, así es que, y obviamente que quedo disponible siempre para comparecer cuando lo estime conveniente. Muchas gracias y voy a escuchar un ratito más y luego tengo que dejar la comisión. Bueno, Gracias. muchas gracias, Contralor. Entonces le vamos a dar la palabra a Trinidad Nostroza, que es exdirectora de Chile Compra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo por su intermedio también a todos los integrantes de la comisión, a todos los participantes y particularmente también al Contralor que ha hecho una soberbia presentación y que la verdad que yo siguiendo la tramitación de este proyecto no entendía por qué la Contraloría no había participado anteriormente. Voy a proceder a compartir mi presentación en aras del tiempo también. No sé si ahí lo están viendo. Sí, se ve. Bien, vamos entonces. Entonces yo voy a, desde una perspectiva de alguna forma complementaria con lo que ha señalado el señor Contralor, hacer una visión más bien óptica. Se envió una minuta, señor presidente, con varias observaciones en relación al proyecto que fue trabajado por un grupo también de ex colaboradores de Chile Compra. Participó desde el ex jefe de estudio, jefe de tecnología, ex jefe de división de usuarios de Chile Compra, ex jefe del observatorio, muchos de los cuales se han ido, como ya también lo había planteado anteriormente la Asociación de Funcionarios. Lamentablemente, mucho del talento que existía en Chile Compra se ha ido perdiendo y mucha gente se ha ido de la institución. Mi presentación voy a abordar unos 6 grandes temas, uno desde la perspectiva del modelo de contratación pública, otro en relación a la debilidad normativa, en cuanto a la finalidad de la contratación y compras públicas estratégicas, respecto de la participación de las menor tamaño, en cuanto al fortalecimiento de la probidad, un tema que se refirió al señor Contralor, en cuanto al rol de la de compras y contratación pública y también otros aspectos necesarios que se requieren de mejora en el proyecto. La primera pregunta, señor presidente, se refiere a qué modelo se está pensando con esta modificación. Y como bien lo señalaba el señor Contralor, el proyecto debiera ser más bien un avance y no un retroceso. Desde esa perspectiva también me gustaría invitarlo, por cuestiones de tiempo, cuando se cumplieron 10 años del sistema, se hizo una especie de recopilación de cuál había sido la historia del sistema y cuáles habían sido los principales objetivos cuando se creó el sistema. Y ahí se entrevistó desde al Contralor de la época, al encargado de modernización del Estado, al primer director de Chile Compra y al representante de las pymes. Y los grandes objetivos que se persiguieron cuando se creó el sistema fue precisamente uno muy relevante, decía relación con la transparencia y lucha contra la corrupción. Otro decía relación, objetivo muy importante, relación con la participación de empresas de menor tamaño. Es decir, de la compras públicas. Nos está escuchando la exposición. No sé si somos nosotros o es Trinidad. No se escucha nada. Somos nosotros, parece. Somos nosotros. Parece que somos nosotros acá. Ismael, ¿nos escucha? Tenemos un problema con la conexión acá en la sala. Llamando. ¿Aló? Recording in progress. Subí volumen, ¿me escuchan? Al parecer perdieron Sí, nosotros, aquí se cayó el Senado, pero ya estamos reconectados, así que Sí, adelante nomás. esto indica que parece que se...
No sé si nos escucha. Está como paralizada, veo sala comisiones número 3. Denme un segundo, voy a tomar contacto con la sala para que... Con Robert yo les avisé a los técnicos para que la revisen, para que vayan. Ya, es que en el computador que está en el centro de la mesa hay que desactivar el silencio y ahí queda activado. Perfecto. Ahí deberían estar escuchando. Ahí volvimos, estábamos con un problema de conexión. No sé si nos escucha, Trinidad. Sí. Señor presidente, no sé dónde quedé. Está inspirada. En esa lámina, pero miren, nos caímos nosotros, así que no, yo estaba convencido. Es lo típico, uno cree que los demás se caen, pero en verdad uno es el que se cae. Dice que hemos pegado nosotros. Bueno, pero adelante. Bueno, continúo, que era cuando hablaba de que se requería un avance, comentaba que los 3 grandes objetivos cuando se crea el sistema era: 1, la transparencia y lucha contra la corrupción; 2, la participación de las empresas de menor tamaño en un sistema que se creaba en el año 2003 como un sistema completamente electrónico, abierto y participativo; y un tercer gran objetivo, sin duda, que decía relación también con la eficiencia, cómo se hacía un mejor uso de los recursos públicos. Y se creó un modelo de sistema en donde habían actores relevantes, sin duda, los organismos públicos que eran responsables de sus procesos de compra, Chile Compra como el organismo que hacía administraba el sistema de contratación pública electrónica, y también daba soporte y asesoría especializado a los funcionarios, a los proveedores, a los funcionarios públicos en general, y el rol importante que tenían sin duda la Contraloría General de la República como ente fiscalizador. Bueno, comentarles también que existe a nivel de la región y a nivel mundial una fuerte tendencia a estar revisando los sistemas de contratación pública. ¿Y por qué? Porque precisamente hoy día la contratación pública se ha relevado en cuanto a la importancia que tiene, y ya me voy a referir más a ello. Recientemente, y me tocó en algunos casos comentar los cuerpos de legales que han ido dictando los distintos países y que precisamente avanzan en la línea de considerar la contratación pública como una herramienta estratégica. Actualmente, y como bien también lo señalaba el Contralor, la verdad que no tenemos una ley de bases generales de la contratación administrativa. No obstante, el título de la ley de compras públicas tiene una aplicación acotada, y existe una serie de organismos que no se rigen por el sistema, por este sistema de contratación pública, que es para algunos y no para todo el Estado, y debiera tener precisamente esa aspiración de regular toda la contratación del Estado. En ese sentido también, y bueno, ya el Contralor se refirió largamente, pero solamente apoyar que es necesario que otros, en mi opinión particular, y también desde Chile Compro cuando estuve por más de casi 13, 14 años, era ampliar la aplicación y cobertura del sistema, así que en su momento, en el año 2007, partimos con una glosa de la ley de presupuesto para permitir la incorporación de voluntaria de organismos públicos que posteriormente muchas veces nos iban a golpear la puerta en Chile Compra pidiendo la incorporación voluntaria luego que habían tenido situaciones de corrupción. Pero, y como también lo señaló el Contralor, hoy día existen muchas entidades que administran recursos públicos independientemente de su calidad jurídica, que no se rigen por la ley de compras públicas y tienen otros estándares. Está el caso de las corporaciones municipales, están los mismos institutos, ahí yo puse algunos del Ministerio de Agricultura que reciben fondos públicos y que sin embargo están fuera porque son corporaciones de derecho privado. Descubrí hay otra, hubo un dictamen reciente también de la Contraloría en relación a Emeres, que es una empresa que ha sido creada por 19 municipios para el tema de la gestión de los residuos y de la basura, que no se rige también por los mismos estándares de transparencia. Y quise poner un ejemplo acá en algo tan simple como la construcción de una bodega, como lo hace el Banco Central, qué diferencia tiene versus lo que hace un hospital. Vean ustedes, si ustedes lo pueden apreciar, la resolución de adjudicación que hace el Banco Central. Como resultado de la evaluación de la oferta recibida, el proceso tanto por la obra de construcción de una bodega de residuos y la ampliación de terraza, esto es el balneario del Banco Central, determinó adjudicar esta licitación a una empresa. ¿Por qué la adjudicó a ella? ¿Cuántos hubo? ¿Cuánto se ofreció? La verdad que no lo sabemos, versus lo que publica a través del sistema de compras públicas, por ejemplo, en este caso, el Hospital El Pino,
en donde solamente y no quiero hablar de que estoy haciendo apología de la burocracia, sino que aquí está toda la información que llevó al organismo público a tomar esa decisión en esa licitación. ¿Quiénes ofertaron? ¿Cuál fue el valor al cual ofertaron? ¿Por qué se calificó a cada uno de ellos? ¿Cuáles fueron los criterios de evaluación? Este es el estándar de transparencia que ofrece el sistema de compras públicas, al cual hoy día no están afectos ni todos los contratos públicos, ni todos los organismos, entidades que administran recursos públicos. Y eso es a lo que debiera pretender avanzar el proyecto y que hoy día no lo está haciendo. Otro tema que me parece relevante se refiere a la importancia estratégica de la contratación pública. El último Government at a Glance de la OCDE del año 2021. En cuanto aquí vemos en este gráfico la representación de cuánto significa la contratación pública en cuanto a porcentaje del Producto Interno Bruto y otro en cuanto a porcentaje del gasto público. Esto también creció levemente, incluso la contratación pública, menos casi un punto en el año 2019-2020 por efectos del COVID y la necesidad que tenían los estados para responder a las necesidades del Estado. Entonces vemos la importancia, el importante rol y poder comprador que tiene el Estado. Hace unos años atrás escuchaba al Contralor, al presidente del Banco Central de Uruguay, que participamos en un seminario, y decía, gobernar es contratar. Gobernar es contratar. El 30% del gasto público aproximadamente se refiere precisamente a contratación pública. Y muchas veces los directivos públicos, precisamente el ámbito donde pueden hacer la mejor gestión es en el ámbito de las compras y contrataciones públicas. Finalmente, y también quiero decir, porque lo planteó el Contralor respecto a la decisión de compra, a veces la mejor decisión de compra es no comprar. No comprar lo más barato, sino no comprar y ver cómo podemos resolver las necesidades públicas de una forma distinta. Compras públicas estratégicas. No se ve en este proyecto que se esté abordando la contratación pública de una manera estratégica como hoy día todos los países están avanzando en esa línea. Cuando hablábamos de esas reformas legales, precisamente está avanzando hacia la contratación pública estratégica. Aquí puse, del profesor Jimeno Feliu, que él plantea, cuando estamos hablando de contratación, debiéramos estar hablando no de gasto, como lo ve desde la perspectiva haciendística, y que aquí sin duda que una fuerte influencia, digamos, de esa mirada en este proyecto, exclusivamente de una mirada de eficiencia, pero no es una eficiencia efectiva, sino que un ahorro particularmente en un determinado proceso, que no quiere al final del día decir necesariamente que estamos haciendo un mejor uso de los recursos públicos. Y habla que con el nuevo marco europeo, efectivamente, que se inspira en la legislación española, se está avanzando una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o de sus políticas públicas. Entonces, desde nuestra opinión, la contratación pública persigue satisfacer oportunamente las necesidades de las instituciones públicas y la ciudadanía y se rige, que debiera avanzarse también e incorporar los principios expresamente en la ley, por los principios de libre acceso a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de igualdad de trato y no discriminación, de probidad, de valor por el dinero público, que es el valor que se utiliza en el concepto que se utiliza en la contratación pública, que consiste en la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y en la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficio de las adquisiciones y de sustentabilidad, para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental. La semana pasada les hacía clase tengo alumnos en Colombia, en la Universidad Colombiana, y les preguntaba, siempre les hago a mis alumnos, les pregunto, ¿qué entiende usted por contratación pública? Y muchos me ponen probidad, eficiencia. En Colombia le hice el mismo ejercicio y me respondieron contratación pública, desarrollo, efectivamente. La contratación pública, precisamente, dado el gran volumen de recursos, debiera propender al desarrollo social e inclusivo de los países. Desde esta perspectiva también, y el mismo instrumento de la OCDE y del Government at a Glance, que tiene un capítulo de Public Procurement, de contratación pública, hizo un levantamiento de cómo los países de la OCDE están promoviendo objetivos de desarrollo y de desarrollo sostenible,
a través de la contratación pública. De hecho, el Objetivo de Desarrollo número 12 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas tiene una meta, precisamente la número 7, de avanzar en la compra pública sustentable. Y aquí vemos que muchos países mayoritariamente están precisamente estableciendo consideraciones de sustentabilidad en sus contrataciones públicas, tanto por la vía tanto de integridad, de incorporación de grupos subrepresentados en la economía. Tenemos grandes ejemplos de Australia, Canadá, de cómo se puede incluir y considerar, por ejemplo, la participación de los pueblos originarios, la participación de las mujeres en la contratación pública. Chile Compra fue reconocido por el programa que realizamos de participación de las mujeres. Lamentablemente esto no se ha continuado con la misma fuerza, y hoy día ha sido un ejemplo para incorporarlo en muchos países. La participación de las empresas de menor tamaño, hoy día más del 90% de los países OCDE precisamente tienen políticas y programas para incorporar la participación de las empresas de menor tamaño, consideraciones de respeto a los derechos humanos y consideraciones medioambientales. Ahora, en cuanto a la participación de las MIPYMES y compras públicas en el proyecto, bueno, es importante como contexto señalar que más del 95% de las empresas que transan en el sistema de compras públicas son empresas de menor tamaño y que se han adjudicado anualmente, y vemos acá también esto en esta fue la última cuenta pública de Chile Compra, como la participación de las empresas de menor tamaño efectivamente ha sido un aspecto relevante. Y esto no ha sido gratuito, ha sido fruto y producto de la gestión desde el inicio de la instalación y creación del sistema, en donde los funcionarios de Chile Compra partieron 16, recorrían el país capacitando a compradores y proveedores. Lamentablemente, el año pasado se desvinculó y se cerraron todos los centros regionales de Chile Compra, que con mucho esfuerzo se habían instalado. Incluso no se había pedido presupuesto público, se hacían acuerdos con municipios, con los gremios, de manera de poder contar con un encargado en las regiones que pudiese capacitar a compradores públicos, porque la verdad es que el instalar el sistema es algo complejo, la profesionalización del servidor público es clave, y a los proveedores que pudiesen participar, especialmente los microproveedores, los pequeños proveedores que muchas veces tenían dificultades para acceder a tecnología. Y vemos que hay medidas que limitan la participación de las pymes. Bueno, ya se le refirió el Contralor con los nuevos procedimientos de contratación que sin duda están afectando la licitación pública. Por ejemplo, el de subasta inversa, que es un procedimiento que sí pudiese tener utilidad para cierto tipo de compra de bienes, pero pudiese entenderse como depredador también de la participación de las empresas de menor tamaño cuando se adquiere finalmente solamente en atención al precio. Convenios marcos restrictivos, que en donde se está adjudicando, y ya estamos viendo que se están licitando convenios marcos en que se adjudica por categoría a un solo proveedor. Ya en los últimos convenios marcos hemos visto precisamente esa tendencia, dejando fuera a muchos proveedores. Bueno, ahí hay una minuta. Esto, como dijo el Contralor, creo que el convenio marco daría probablemente para una sesión completa. Las políticas de compras que no consideran el acceso y la inclusión al sistema. Se habla que se le entrega a la dirección de compra la facultad de proponer políticas de compra, pero dentro de estas políticas de compra no se refiere a la participación de las empresas de menor tamaño. Y tampoco la participación y la sustentabilidad. De hecho, en el proyecto la sustentabilidad se está limitando solamente a la componente medioambiental, eliminando la componente social. La sustentabilidad tiene una triple dimensión: económica, ambiental y social, y precisamente es la tendencia que están siguiendo todos los países del mundo. Entonces, el que se elimine el componente en el proyecto de ley, dice solamente sustentabilidad ambiental, la mirada económica y la mirada social, sin duda que es un retroceso. También, bueno, debiera limitarse la presentación de las garantías. Otro aspecto relevante, bueno, el Contralor creo que se refirió largamente a esto. No se entiende por qué hay diferencia de trato en cuanto a las exigencias de probidad respecto de las distintas entidades públicas que participan en el sistema y que van a efectuar contratos. Sin duda que es un retroceso. El régimen de sanción asimismo se debiera aplicar a cualquier contratación que se rija por el sistema, sin excepción. Las personas contratadas en horario, aquí es un aspecto también que debiera incorporarse, que participen en las distintas etapas de los procedimientos de contratación, debieran tener la calidad de agentes públicos, y habría que revisar también la legislación municipal. Hay que considerar que todas las contrataciones sobre las 500 UTM son revisadas por los consejos municipales,
los concejales toman decisiones de compra y muchas veces incluso van en contra de la decisión o la propuesta que iba sugerida por el alcalde en base a las bases de licitación. Sin embargo, los concejales no tienen responsabilidad administrativa por esas decisiones. Hay un tema que revisar. Bueno, otro aspecto, y en honor al tiempo, bueno, voy como muy rápido, pero en honor al tiempo, también se cambia el carácter de la dirección de compras de un organismo especializado en materia de asesoría a un organismo supervisor. Creo que uno de los aspectos que se refería y al cual también hacía hincapié el Contralor en cuanto a que se cambie el modelo de organismo ser especializado, asignarle la función de oficial al respectivo al respectivo organismo si determinara que existen indicios de acciones o omisiones ilegales para hacer seguimiento al desarrollo y ejecución de los procesos de contratación pública y ejecución contractual. Creo que una mirada se refiere a las recomendaciones en materia de probidad, pero otra creo que es complejo cuando ya la dirección de compra se emite algún tipo de pronunciamiento en relación a actos y omisiones ilegales y arbitrarias que más bien debieran ser probablemente de competencia del Tribunal de Contratación Pública y el efecto que provoca en la suspensión de los procesos. Creo que se corre el riesgo de burocratizar, complejizar y encarecer los procedimientos de compra. Esta experiencia ya la han vivido otros países, de hecho Perú, a quien también le realizó un estudio en materia de compliance en la contratación pública, vimos que el 30% de los procedimientos de contratación estaban siendo suspendidos o anulados por el organismo supervisor de las contrataciones en el Perú, lo que significaba un gran gasto para el Estado. Por tanto, creo que esto habría que revisarlo. En cuanto también al fortalecimiento de las nuevas funciones que se le atribuyen a la dirección de compras, creo que aquí muchos de los funcionarios que actualmente también trabajan en Chile Compra me lo han planteado, que se debiera reforzar si se le están asignando nuevas funciones, personas, recursos y también el estatuto jurídico, fortalecer la confidencialidad de la información, reforzar la presencia de la dirección de compra en regiones y revisar la decisión que se tomó el año pasado, además en tiempos de pandemia, que a mí me parece, en lo personal, de una tremenda crueldad el haber despedido a personas que llevaban más de 10 años trabajando, todos los cuales habían ingresado por concurso público a la dirección de compras públicas en regiones. Bueno, otro aspecto que se incorpora y que creo que no aporta nada, que es un consejo asesor que está integrado fundamentalmente por personas de funcionarios y muchos de exclusiva confianza del Ministerio de Hacienda. No tienen las mismas exigencias en materia de probidad administrativa y refuerza esta mirada más bien haciendística a la que se refería el profesor García Jimeno y que es una mirada que ha ido quedando atrás precisamente en los países desarrollados porque se ha cambiado por esta mirada más bien de desarrollo y de compra pública estratégica. Las mejoras necesarias al proyecto, bueno, son muchas, ya dije, se envió una minuta a la comisión, aumentar la transparencia en tratos directos y adjudicaciones. En nuestra opinión debiera existir un plazo de vacancia una vez que se toma la decisión, de manera de que se pueda impugnar la decisión. Y también en el caso de los tratos directos publicitar, hoy día el sistema no ofrece la misma publicidad de la licitación pública. En el caso de los tratos directos, especialmente riesgosos son los tratos directos por proveedor único. Incorporar la negociación. Hay un aspecto que me referí que me parece muy relevante, que se refiere al registro de proveedores. Se está cambiando el carácter de registro necesario para contratar con registro obligatorio para participar en las licitaciones y en las licitaciones públicas. Sin duda que eso constituye un retroceso y es una nueva barrera de entrada que se está imponiendo no solamente a las empresas digamos, micro, pequeñas empresas de menor tamaño, sino que también a las empresas extranjeras. Por tanto, habría que revisarlo a la luz de los tratados internacionales. Una de las características del sistema chileno es que era un sistema abierto, que no exigía el registro de proveedores para participar. Hoy día se está cambiando ese carácter y se está poniendo una barrera al exigir que se registren las empresas y que luego puedan participar en las contrataciones, debiendo acreditar una serie de habilidades, lo que a mí me parece tremendamente riesgoso. Bueno, otro aspecto se refiere a incorporar la inhabilidad de las ofertas que correspondan al mismo beneficiario final.
reconocer la profesionalización de la función compradora, me parece muy importante, es clave para un buen desempeño de los sistemas de contratación pública, la calificación de las personas y los compradores públicos, ya vimos los altos riesgos de corrupción, quien toma la decisión de compra es muy fundamental, en mi opinión, también digamos, la etapa más importante del proceso de compra es aquella previa a la licitación, a aquella que se toma la decisión. Es la más importante y donde debiera ponerse efectivamente el foco antes de tomar la decisión de comprar. Bueno, mejorar la transparencia del plan de compra, que está también detallado en la minuta, manejo de riesgo y compliance en la contratación pública. Uno pudiese hacer un análisis de todos los riesgos que se presentan en el proceso de contratación pública. Y ya les comentaba que en el caso del estudio que hicimos para el gobierno peruano, levantamos 81 riesgos en la contratación pública. ¿Cómo los controlamos? ¿Cómo los abordamos? Creo que es un tema que no está reflejado en el proyecto. Los datos abiertos, que son fundamentales para una mejor control y fiscalización y gestión también, y participación ciudadana y control ciudadano en la contratación pública, y también se requiere, y también hay un largo listado, y ahí reconozco el apoyo también de Andrés Ruiz, ex fiscal de Chile Compra, que enviamos ahí una minuta con mejoras al procedimiento contencioso ante el Tribunal de Contratación Pública. Señor presidente, he corrido no sé si he cumplido con el tiempo, pero estoy atenta también a las consultas que pudiesen efectuar por su intermedio los señores senadores. Muchas gracias. Trinidad. Lo que pasa es que efectivamente las exposiciones han sido más extensas de lo que teníamos pensado. Nosotros tenemos para esta sesión 5 expositores más, ya estamos en la hora, la sesión está citada hasta las 11 de la mañana. Son las 11, perdón, mi celular dice 10:57 y el computador aquí dice 11:01. Usted me dice qué hora es. Son las 3 para las 11. 3 para las 11, entonces está malo aquí el tablet. Pero tenemos todavía pendiente la exposición del señor Guillermo Jiménez, Enrique Román, Marco Illesca, Luis Solís y Graciela Correa. Entonces, yo quiero disculparme con los expositores que están pendientes. Entonces, le quisiera preguntar a los senadores hasta qué hora podemos extender la sesión. 11:15 u 11:30. Senadora Aravena. Yo solo puedo hasta las 11:15, presidente, y solo un comentario, dado que claramente vamos a tener que hacer una extensión de la discusión de este proyecto, como lo hemos conversado, usted debiera evaluar si, digamos, porque no vamos a alcanzar a escucharlos a todos, y yo creo que más que una sesión más, nos quedan varias sesiones más. Dos por lo menos, yo calculo. 2 por lo menos. Cierto, yo también creo lo mismo. Entonces, eso podría permitir que ellos están disponibles para poder escucharlos a todos. Yo hasta las 11:15 puedo sin problema. Entonces, a ver, voy a pedir el acuerdo de la unanimidad de la comisión para aprobar hasta las 11:15. Aprobado. Entonces, yo propongo que tengamos 2 sesiones más para que le demos un poco más de tiempo a los expositores. Yo les pido disculpas porque muchos de ellos estaban preparados para exponer hoy día, pero no vamos a poder alcanzar. Vamos a mantener el orden en que estamos. Le voy a dar la palabra al señor Guillermo Jiménez. Vamos a ver hasta dónde llegamos a las 11:15. Y los que están pendientes vamos a mantener el orden para la próxima sesión. Y vamos a tener 2 sesiones para que puedan exponer un poco más. Porque es evidente que en 7 minutos no alcanzan a decir todo lo que tienen que decir. La verdad es que han sido aportes muy interesantes, no solo en la sesión de hoy día, sino que en las sesiones anteriores. Entonces le voy a dar la palabra al señor Guillermo Jiménez. Ok, hola, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Muchas de las cosas que yo tengo que decir sobre el proyecto han sido dichas de manera robusta por el Contralor y por Trinidad y Nostroza. Así que voy a tratar de ceñirme al tiempo. Y de hecho espero poder hablar 5 o 6 minutos a lo máximo, como máximo, para darle más tiempo a los demás expositores. Mi exposición, de hecho, voy a hacer 6 puntos y espero hablar 1 minuto por cada punto, que son puntos bien específicos y de hecho son puntos que ya han sido tratados de alguna manera por las presentaciones que me anteceden. Solo también quisiera, como vía introducción, destacar que este es un proyecto, y ustedes ya lo han discutido largamente en estos últimos minutos, extraordinariamente importante y es una oportunidad única en una década. Entonces, es muy entendible que hay consideraciones de corto plazo que hacen necesario legislar rápido sobre este tema. La pandemia y la promoción de las pymes son obviamente una preocupación de interés público central, pero yo creo que no se puede perder la oportunidad de legislar correctamente sobre un tema que tiene un impacto de largo plazo, tiene un impacto a lo largo de toda la administración.
Este tipo de proyectos de ley, de hecho, son centrales en la arquitectura del derecho administrativo chileno y luego son usados como modelo para reformas futuras. Entonces, legislar bien en este minuto es importante no solo por este tema en particular, sino por el impacto que puede tener en otras materias. En mi exposición hay muchos aspectos del proyecto, un proyecto extraordinariamente extenso, con una multiplicidad de objetivos, y de hecho eso puede ser uno de las dificultades que tiene el proyecto, pero me voy a centrar solo en algunos, no voy a tratar de abordarlo por completo. El primer punto al que quiero me referirme es un punto que trató el Contralor, que es el tema de la probidad. El proyecto busca aumentar la probidad, pero la verdad es que no logra ese objetivo de manera sólida. En algunas dimensiones el proyecto avanza en protección de la probidad, eso no hay duda respecto a ese punto. Amplía las medidas para combatir los conflictos de interés, pero en otros aspectos el proyecto vuelve atrás. Entonces yo creo que sumando y restando, el proyecto yo creo que en algunos aspectos puede decirse que es neutro en términos de protección de la propiedad. Y eso yo creo que es una pérdida de una oportunidad importante en esta materia. Y déjenme dar un ejemplo. El ejemplo tiene que ver con el artículo, obviamente con el artículo que se refirió el Contralor, que es el artículo 35 quater nuevo, que por una parte amplía como les digo, los conflictos de interés al establecer prohibiciones de contratación de todos los funcionarios del órgano administrativo, pero al reducirlo respecto de las relaciones de parentesco que están cubiertas por este conflicto de interés. Por otra parte, ese mismo artículo, el 35 quater, amplía el alcance respecto a algunos organismos, pero lo reduce respecto de las empresas públicas. El Contralor se refirió al caso Codelco con la Contraloría, que es un caso importante. Obviamente esta norma no afectaría el litigio que está pendiente, pero sí, si hubiera estado vigente en ese minuto, hubiera significado que la fiscalización de la Contraloría sería mucho más reducida. Yo creo que el 35 quater es un artículo que se tiene que revisar, y probablemente la manera correcta de regular esta materia sería ampliando la cobertura de los conflictos de interés. En este mismo artículo se permite que el jefe de servicio establezca excepciones a las prohibiciones de contratación por conflictos de interés por parentesco, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario. Esa es la frase que ocupa la ley: circunstancias excepcionales lo hagan necesario. Bueno, esa posibilidad de que el jefe de servicio haga excepciones a estas limitaciones a los conflictos de interés es demasiado amplio. En verdad no da un parámetro que guíe la toma de decisión, otorga demasiada discrecionalidad. El proyecto de ley exige que el jefe de servicio comunique esta decisión a la Contraloría y a la Cámara de Diputados, pero en realidad tampoco es claro qué tipo de reacción puede tomar la Contraloría y la Cámara de Diputados si que se entera de que se ha hecho excepción bajo este supuesto. Entonces, es puramente simbólico, yo creo, o no es claramente operativizable este mecanismo de control para sustraer de la regla sobre conflicto de interés a estas instituciones. Ese es el primer punto. Entonces, por el término de probidad, yo creo que hay que volver a revisar, especialmente el artículo 35 quater. En segundo lugar, creo que el proyecto arriesga debilitar la autonomía de la Contraloría. En varias circunstancias, el proyecto de ley somete a la Contraloría al mismo estatuto que los demás organismos administrativos. El Contralor no profundizó en este aspecto, pero la verdad es que el proyecto de ley distingue entre organismos administrativos comunes y corrientes, por decirlo así, organismos administrativos que tienen algún grado de autonomía constitucional, como el Ministerio Público, que tienen un estatuto distinto, y luego otros organismos administrativos como el Banco Central, que tienen autonomía constitucional también. La Contraloría queda en el estatus más desprotegido, y eso es sorprendente, yo creo. Por ejemplo, es posible que con la operación del proyecto de ley, la Dirección de Compras Públicas dicte instrucciones que son vinculantes para la Contraloría. Y eso obviamente puede tener un impacto en la posibilidad de la Contraloría de fiscalizar estas materias. De forma similar, el proyecto de ley somete a la Contraloría a la Ley de Economía Circular. Y en ese supuesto, la Contraloría va a estar sometida a las instrucciones que dicte el Ministerio de Hacienda. Yo creo que este tipo de arreglos institucionales arriesgan que la Contraloría sea supervisada por órganos administrativos y generando, yo creo, una distorsión en términos de la fiscalización que la Contraloría debería realizar en estas materias. Ese es el segundo punto. El tercer punto que quiero hacer es que
La regulación de las instrucciones de la Dirección de Compras Públicas, que puede emitir la Dirección de Obras Públicas, también genera una serie de dudas. En primer lugar, el proyecto de ley distingue entre instrucciones vinculantes y no vinculantes. Pero no es claro en qué sentido las instrucciones de la Dirección de Compras Públicas son vinculantes, porque no hay una clara sanción asociada al incumplimiento de estas instrucciones. Uno puede pensar que la sanción al incumplimiento de las instrucciones vinculantes de la Dirección de Compras es la nulidad de un eventual contrato, pero uno esperaría que hubiera sanciones distintas a la nulidad, porque la nulidad en muchas ocasiones puede ser no una consecuencia suficientemente disuasiva. Por otra parte, yo, y esto creo que también lo dijo el Contralor, creo que es una muy mala idea excluir del carácter vinculante las instrucciones a las municipalidades. Hay varias razones para creer que las municipalidades deberían estar sometidas al sistema general. La autonomía constitucional de las municipalidades no es un buen argumento, tratándose de compras públicas, porque la autonomía constitucional de la municipalidad está sobre todo pensada para decisiones de dirección política, no decisiones de gestión administrativa como las propias de las compras públicas. Y existen posibilidades de resguardar las necesidades de atender a las particularidades que tiene cada municipalidad, por ejemplo, exigiendo que las instrucciones de la Dirección de Compras Públicas tengan en cuenta el tamaño de las municipalidades o las necesidades locales. Pero eso no es una razón para excluirlas completamente de las instrucciones que puede dictar la Dirección de Compras. Un cuarto punto que quiero hacer, estoy yendo rápido por razones de tiempo, evidentemente, es que el sistema sancionatorio del proyecto de ley, y esto es realmente importante, creo que el Contralor quizás y Trinidad lo mencionaron, pero es importante que se preste atención incluso más profunda. El sistema de sanciones y de información sobre las sanciones que contiene el proyecto es insuficiente. El informe del año 2020 que elaboró la Fiscalía Nacional Económica fue enfático en decir que había poca información sobre qué sanciones se aplican cuando se incumple la normativa de compras públicas y quién tiene responsabilidad para aplicar esas sanciones. El proyecto de ley establece una serie de obligaciones nuevas y deberes a los funcionarios públicos, pero no avanza un milímetro en términos de sanciones. En muchas ocasiones el proyecto de ley dice que se va a remitir información a la Contraloría, pero como dijo el Contralor, la Contraloría no tiene facultad sancionatoria en esta materia. La Contraloría puede efectuar un sumario y luego pedir que el jefe de servicio aplique una sanción, pero el Contralor no puede aplicar sanciones por el incumplimiento de la normativa de compras públicas. Por lo tanto, acá el avance es inexistente. Es necesario entonces que el proyecto sea revisado, que se clarifique quién tiene responsabilidad por aplicar sanciones y que se establezcan deberes de comunicar hacia el público qué sanciones se han aplicado. Porque acá lo importante es no solo aplicar las sanciones, sino que hay un efecto disuasivo hacia el futuro, que este proyecto no contempla. En quinto lugar, y espero poder terminar en unos 2 minutos o lo más, el proyecto tiene que mejorar la coordinación entre la Dirección de Compras Públicas, el Tribunal de Compras y la Contraloría. Hay varias ocasiones donde el proyecto exige que la Dirección de Compras Públicas remite información a la Contraloría, pero como ya les he mencionado, esas remisiones no es claro cuál es la consecuencia. Por ejemplo, me estoy refiriendo al artículo 30, inciso segundo nuevo, el artículo 30 bis nuevo y el artículo 30 ter. Este último, por ejemplo, permite que eventualmente el Tribunal de Compras Públicas tome una decisión respecto de la ilegalidad de un acto que sea incongruente o contradictorio con lo que la Contraloría decida. Y en ese caso no hay una solución clara de cómo resolver una diferente opinión respecto a la legalidad de una decisión por parte de la Contraloría y el Tribunal de Compras Públicas. Y por último, quiero referirme a la regla sobre inhabilidad para contratar por haber sido condenado a una empresa por prácticas antisindicales. Esta es una materia que ha sido largamente litigada en el Tribunal Constitucional, está actualmente regulada en el artículo 4 y que ahora es regulada por el artículo 35 septis del proyecto de ley. El gobierno ha decidido adherir a la visión que la mayoría del Tribunal Constitucional ha adoptado en esta materia, declarando inconstitucional la inhabilidad para contratar por condena por prácticas antisindicales, pero la verdad es que esta es una materia debatida. En el mismo Tribunal Constitucional uno encuentra votos de minoría que consideran que esta regla no es inconstitucional.
Yo creo que el gobierno acá ha tomado demasiados riesgos al adherir al voto de mayoría del Tribunal Constitucional y sobre todo, y esto yo creo que es lo principal, introducir una regulación demasiado compleja, demasiado confusa, que probablemente va a convertir en letra muerta esta prohibición. Y el problema yo creo es de largo plazo. Como dijo Trinidad hace un instante, un aspecto central en las compras públicas modernas es la posibilidad de utilizarlas estratégicamente para conseguir otros objetivos de política pública en materia de igualdad de género, de protección medioambiental y de protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, si se establecen tantas cortapisas o una regla que lleva décadas en el derecho chileno, es posible que se debilite la posibilidad de utilizar las compras públicas de forma estratégica para perseguir propósitos que en otras partes del mundo han sido exitosamente perseguidos. Bueno, todos los puntos que he tratado de adelantar acá están en una minuta que he enviado a la comisión, así que ahí pueden revisar con más detalle estos puntos. Yo creo que es un proyecto que, de nuevo, concuerdo con los expositores anteriores, debe ser revisado. Es muy importante que se apruebe, pero que se corrigen, yo creo, con una serie de debilidades que todavía tiene. Muchas gracias, señor presidente. Damos gracias al señor Guillermo Jiménez, profesor de Derecho Público de la Universidad Adolfo Ibáñez. Corresponde que la exposición del señor Román, yo creo que es una pregunta porque nos quedan 4 minutos de sesión, entonces yo no sé si el señor Román prefiere ser el primero en la próxima sesión con un mayor tiempo o exponer los próximos 4 minutos. No, encantado, senador Elizalde. Pongo en la próxima sesión, no quisiera forzarlos a además ver temas a matacaballo, que yo estoy interesado en mostrar qué es lo que sucede en la legislación comparada de otros países en relación con el tema de las compras a las pequeñas empresas. Y eso es un tema complejo que en 4 minutos no se puede abordar. Bueno, yo le quiero pedir disculpas a los invitados, porque efectivamente la idea era que pudiera exponer todos hoy, pero al mismo tiempo a nosotros nos interesa que en el Senado se dé el debate que no se dio en la Cámara de Diputados, producto de la urgencia con que se tramitó este proyecto. Y por tanto nos vamos a cumplir con la urgencia, pero nos vamos a dar todo el tiempo necesario para escuchar a todos los expositores. Como quedan muy pocos minutos para la sesión, para la próxima sesión vamos a mantener el orden de los invitados. Entonces, en primer lugar, el señor Enrique Román, después el señor Marcos Illesca, que le pido disculpas también porque lo veo ahí conectado, Luis, que es de ASEXMA, el señor Román es del Instituto de Pequeña Empresa y Economía Social, después vendría el señor Luis Solís, que es del Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra, que también lo veo, y de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, la asesora jurídica, señora Graciela Correa. Y vamos a agregar los otros invitados que estaban para esta sesión y que habíamos reducido. Ustedes saben que, pese a la reducción de la lista de invitados, no fue tiempo suficiente. Así que les pido disculpas del caso, las disculpas del caso, pero les insisto que nuestra intención es escucharlos a todos y que tengan el tiempo suficiente para exponer, porque sabemos que hay observaciones de fondo al proyecto que debieran ser consideradas en la tramitación legislativa. Entonces, vamos a partir con ese orden en la próxima sesión que se va a desarrollar el próximo martes, a las 9 de la mañana. No sé si algún senador tiene algún comentario. De acuerdo, ni un problema. Les pedimos las disculpas del caso, pero insisto, o sea, es para escucharlos y para considerarlos a todos, porque sabemos que es muy importante tener en consideración su punto de vista. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.